Buenas, 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 buenas. ¿Cómo vamos? Hola, Hola, Ale. tipo programa de televisión. Buenas, ¿Viste? buenas, buenas. ¿Cómo andamos? Hola, Todo América. tranqui. Ahora vamos a ver si se escucha todo bien, si me dicen por ahí. Hola, Debería. ¿nos escuchan o no nos escuchan? Yo creería que no se escuchan bien, pero se escucha Bueno, joya, dice. ahí hay feedback, tenemos feedback. Hay gente, hay Perfecto. una persona del otro lado, No, por lo no, menos. hay No, no más. digo, alguien respondió, no, hay una persona que respondió, eso es lo que digo. Está bárbaro, está bárbaro. Se escucha. Perfecto. Bueno, estamos en esta tarde de martes, sí, martes, con Ale, Todavía. que tuvimos un pequeño problema técnico que se llama mi salud horrible y mis cosas de la vida. Así que hoy nos va a traer Ale su modelo colaborativo de juegos, pero primero se va a presentar. Difícil presentarte, así ¿Por que qué? querés. ¿Por qué decís Y eso? porque haces millones de Muchas cosas, cosas. Bueno, Ale. eso sí, pero bueno, sí, es verdad. O Sí, sea, sí, hay si que yo tengo que resumir, es medio decir, acá complejo. está Ale, ¿Qué ¿qué hace Ale? Sí, es empiezo? un tema, ¿no? No, bueno, a ver, por lo pronto está todo basado en videojuegos, que eso es lo Aguante importante. Ale, dicen acá en el Claro. chat. Bueno, gracias, gracias por la buena onda. Eh, Sí, sí, nada, bueno, me presento si querés Ale, conmigo. aparte de producción, Mm. aparte de educación, contanos más o menos tus Bueno, proyectos. sí, a ver, sí, me define rol de producción. Lo que más hago es producción, hago hace más o menos 16 años producción de videojuegos. Ya venía a hacer producción de otras cosas, así que para mí llegar a videojuegos fue derecho a producir. Amo el game design. Siempre digo soy un pichón de game designer porque trabajo con gente que le tiene muy clara. Muy bestia, claro. Es muy difícil. Pero bueno, para eso sirve de aprender también. Pero es una de las cosas que más me gusta, la verdad que tengo una vocación lúdica claramente. Y a partir de ahí, nada, también me dedico a fomentar, ayudar a la industria. Soy cofundador de Fundab, que justamente, bueno, de Fundab ahora vamos a charlar un poco porque voy a contar un poco qué es Fundab también, porque el modelo que les traigo un poco está basado dentro del formato de Fundab, de modelo y eso, que ahora también te voy a contar. Les voy a contar. Perfecto. Y trabajo, estuve trabajando 13 años como coordinador de videojuegos de la Secretaría de Cultura de la Nación, en algunos momentos de la vida ministerio, Ujú, en el MICA, en el Mercado de Industria Cultural de Argentina, que seguramente muchas personas han pasado por ahí. ujú. Y actualmente estoy de secretario técnico de un programa, el cual armé, que es un programa que se llama Iber Videojuegos, que es de cooperación técnica y financiera para todo Iberoamérica. Que es un Hermoso. programa que se conformó, sí, sí, hace en abril. La verdad que trabajo de muchos años, lo venía haciendo hace unos cuantos años, 4 o 5 años, y la verdad que dio su fruto. Así que estoy muy feliz y contento porque básicamente es un programa muy importante. Generalmente para explicarlo explico que es el hermanito menor de Ibermedia. Ibermedia por ahí se conoce bastante en el mundo audiovisual y en general colaboró mucho en el trabajo de las industrias de los distintos países. Bueno, en Argentina fue muy notorio las coproducciones con España que se hicieron de cine. Bueno, nada, es la verdad que tiene un futuro enorme el programa y la verdad que nada, estoy muy contento de poder Qué estar lindo. ahí y de trabajar, seguir nada, con este plan de ayudar gente que pueda hacer cada vez más juegos y formarse y todo eso. Así que en ese plan. Y después doy clases en un montón de lugares, Image En Campus, Fadu también un tenés. 3 en FADU. Empezamos la cátedra hace muy poquito, una cátedra enorme, con 150 estudiantes, una locura. Hermoso, sí. Sí, sí, se hacen un montón de juegos, la verdad que estamos muy contentos. Así Aguante que, dando videojuego clases. Fadu, dicen también. Sí, a full videojuego Faudo ahí también, así que estamos a pleno ahí con eso. Empezamos el otro día, justo hicimos presencial, fue un montón de gente, Qué y la verdad que lindo. lo disfrutamos. La mística que se vive en Fadu es. Pasé por un montón de universidades, pero la mística que se vive en Fadu es tremenda. De otro mundo. Sí, no, 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 es increíble el amor que hay.
Así que bueno, todo eso más o menos. Perfecto, Creo que no me perfectirijillo. olvidé de nada, creo. No. Creo. En un ratito dejo tus redes por acá por el chat, así Dale, te siguen y esas dale. cosas. Sí, sí, uso más que nada LinkedIn y ¿cómo se llama? Instagram. Hasta ahí más o menos lo que le puedo dedicar de tiempo. Dale, ahora. Lo que más utilizo, las uso Son para eso. difíciles Pero las bueno. redes, llevan mucho tiempo, tiempo que no Sí, sí, tenemos el vos y contenido, yo. total. Total, no, sí, sí, le dedicamos por ahí a otras cosas. Sí. El altruismo, Hacer iniciativas, capaz. total, exactamente. Perfecto. Bueno, Ale, algo que quieras charlar antes, avísame cuando quieras que te No, pongas la... no, por ahí pongamos un poco en tono de lo que vamos a arrancar antes de la Dale, presentación. Por ahí, bueno, perfecto. ahora yo les voy a ir contando por ahí en la presentación un poco qué es Fundab y eso, pero me interesaba contarles un poco el marco. La verdad que con Fundab, hoy somos una cooperativa, durante muchos años intentamos ser una fundación, fue difícil, no pudimos hacerlo. El sistema no nos dejó básicamente. Eh, y fue una situación que nada, de muchos años de trabajo con un montón de profesionales, la verdad que Fundab nos autodefinimos como una comunidad, es más, formamos parte de la red de De comunidades la red de comunidades, sí. totalmente, y desde el inicio, y la verdad que es algo que lo vemos de ese lado, y me interesa un poco también contarlo esto, porque mucha gente por ahí conoce Fundab o lo ve, cosas que hacemos o algo, pero por ahí no sabe que puede participar, y eso es interesante, hoy como cooperativa no hace falta que uno se asocie, nada, digamos, puede participar en un montón de iniciativas, muchas de las que hacemos no tienen lucro, digo, esto que voy a contar es un modelo que en realidad lo trabajamos, que en realidad lo liberamos, un modelo que la idea es compartirlo y no solo compartirlo desde el lado de la comunicación, sino que ya desde su génesis es hecho colaborativo, justamente, es grupal. Entonces, nada, esto también está bueno porque no es una bajada de línea o creemos en la construcción colectiva del saber, entonces es una cuestión que tiene que ver con una construcción, entonces no queremos que esto sea una solución definitiva de nada. Total. Básicamente es una propuesta colaborativa y constructiva, entonces desde ese punto tratamos de aportar un poco esto y creemos que el formato modelo era algo que nos servía para definir tres focos que veníamos trabajando mucho, que uno es un modelo de creación y fomento de comunidades, justamente hablando un poco de la red de comunidades, algo que venimos trabajando justo el otro día, ayer estuvimos hablando un poco con Borsa, con Gonzalo Borsino, Ujú. con Don Gonza, un poco por esto, porque me contaba que había algunas comunidades que estaban como un poco con la idea de necesidad de organizarse, alguna cuestión. Bueno, ese modelo, repaso un poquitito, es un modelo que en realidad lo que hace es un manual no un manual, en realidad es un circuito, digamos, es en particular que lo que tiene es el diagnóstico de las comunidades, hay un formulario con un montón de preguntas. En ese modelo participó mucho, por ejemplo, Roy Magariños, Sí, nada, que para mí es una persona muy valiosa, sobre todo su carácter analítico que tiene del sector. Venimos hace muchos años también trabajando con Roy sobre la mirada del sector, con un plan sectorial, con un montón de cuestiones, y dentro de eso es muy fructífero el tema del trabajo con comunidades, entonces él creen que el trabajo, hay que fomentar la comunidad, de trabajar mucho con el tema de las comunidades, y total. bueno, y ahí creamos un modelo que tiene que ver con esa idea, ¿no? Con un circuito de hacer eventos formato Jams, obviamente, que también son un diagnóstico más profesional y más individual, diagnósticos individuales de que vaya teniendo la comunidad y son preguntas que por ahí no te las hace, yo que sé, cosas que tienen que ver con la gobernanza, por ahí, viste, estás con una comunidad, estás Total. empezando y no te empezás a preguntar, che, la gobernanza, bueno, son cosas que son muy importantes al principio para poder definir Total, y sí, pensar sí. en el futuro de una comunidad y que trabajen en pos de lo que quieren colaborativamente. Bueno, nada, ese es un modelo interesante y después hay otro que está muy basado con el tema del edutainment, o sea, el concepto de esto del uso de juegos y videojuegos en espacio de aprendizaje, que lo arrancamos hace unos cuantos años ya con Graciela Snaola, que lamentablemente no está más entre nosotros, y esto es solamente una manera de decirlo, porque la verdad que está todo el tiempo entre nosotros, Sí, 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 total. porque es inevitable lo que está de Graciela y los inicios de cosas y todo, y la verdad que es un Total. modelo que básicamente sirve sobre todo para docentes o para personas que les interese incorporar juegos y videojuegos en espacio de aprendizaje, o sea, el hecho de evaluar los videojuegos para poder ver dónde se pueden utilizar, que justamente habla de esto que decía recién, un poco de la ideología pedagógica que tiene que ver con la construcción colectiva del saber, tiene un poco autores relacionados con eso, conceptos como aula invertida que ya se vienen trabajando hace muchos años, digo, tiene varias cosas, fichas de evaluación pedagógica de juegos que salieron incluso de los congresos internacionales de educación y videojuegos que hubieron hace unos cuantos años, que ahora Sí. están descontinuados, pero bueno, justamente hay trabajo de muchas cosas, digo, parece que no en juegos,
pero hay muchas No, cosas pero sí que y no hay. hay, Y y no hay, sabes que no hay mm, quien lo sí. acerque por ahí. Sí, o compilarlo, esto que yo decía, digo, traerlo Total, desde algún lado. total, Un sí. Ahí poco lo que estuve hacemos pasando ahí. por el chat los links de Fundab, el Mm, link de ok. la nota de Graciela Esnaola para el que no lo Para conozca. quien no conozca a Graciela, sí, Graciela, la verdad que pionera en todo el tema del uso de juegos y videojuegos en el espacio de aprendizaje, año 2004, presentó su tesis de doctorado, imagínense, el año 2004. Una Seguramente hay gente locura. que por ahí está escuchando y nació en el 2004. No, Y a lo que voy con esto, nada, son cosas de, como decíamos, hay un montón de información que por ahí está dando vuelta. Los modelos no intentan escribir la rueda, digamos, justamente lo que son justamente una una compilación de compilación. informaciones, de cosas, sí, son manuales prácticos. La idea es que no sea hoy, bueno, un poco fuera de cámara, te contaba, a esos términos, Ay, ¿viste? La fuera de tele de antes, cámara. fuera de cámara te contaba que, nada, esto de que no intenta hacer una escritura académica, incluso tiene en algunos casos redacción de personas, en otros casos redacciones de robots como ChatGPT, por ejemplo, obviamente Claro. con total control de ese robot, ¿no? Y con total cambios Sí, sí, sí. y cuestiones justamente qué, para hacerlo básicamente práctico, que es un poco la idea. Y bueno, y un poco el último modelo es el de hoy que ahora les voy a ir contando. ¿Te parece? Y vamos Perfecto. viendo eso. ¿Querés que vayamos un poco ahí? Voy a la Dale, presentación. ahí vamos a la presentación. Bueno, ahí Dame dos vamos. segundos. Yo ya te estoy Ahí poniendo como está. en presentación esta. Vamos a ir Cargando. switchando, pero ahí vamos. Yo estoy por acá. Bueno, se ve bien ahí. Se Dice ve modelo de diseño perfecto. colaborativo de juegos. Básicamente, los modelos tienen ¿cómo se llama? Un formato bueno, esto es una presentación que medio fui armando, pero fui trayendo como partecita porque es mucho texto también. Entonces vamos a ir switchando un poco. Pero en Perfecto. realidad tienen un formato de Word, digamos, en el Drive, que Sí. lo vamos trabajando de esa manera y la idea de eso es básicamente terminar Ya. con un PDF que podamos circular de alguna manera, ¿no? Claro, perfecto. Esa es un poco la idea de esto. Bueno, básicamente un poco lo que contaba de acá de Fundab, ¿no? En esta idea de Ujú. que es una comunidad que tiene por objetivo promover, impulsar. Esto es interesante, el desarrollo económico. Este párrafo lo tomamos cuando lo hicimos muy curado y muy trabajado con los fundadores de Fundab. En su momento, me acuerdo allá por el 2016, si mal no recuerdo, y es interesante porque básicamente lo trabajamos mucho porque era la definición de un objeto, de realmente qué era lo que queríamos expandir y terminar haciendo. Y Claro. básicamente habla de esto, ¿no? De promover e impulsar el desarrollo económico, social y cultural de los videojuegos, aportando valor en la generación de productos y desarrollos artísticos y o experienciales, instrumentando el valor del videojuego como canal de comunicación, expresión, investigación y transmisión de conocimientos. Fíjense cómo también habla de educación y no está hablando de educación, ¿no? Porque habla de transmisión de Claro, conocimientos, sí, sí, investigación. transmisión de conocimiento. Tratamos de como no caer en un punto por ahí más trillado o algo, sino que sea más bien que contemple, Más digamos. amplio. Más amplio, pero también que sea definitorio, ¿no? Que No, sea obvio, lo claro. debidamente amplio que nos represente, pero que también sea definido de qué es lo que hacemos, si no es como hago cualquier cosa. Y Claro. la verdad que es bastante amplio, interesante, y tratamos de trabajar sobre todo este tipo de cosas con estos focos que contaba recién, ¿no? Ujú. Bien, voy a la introducción el modelo de diseño colaborativo. Voy a leer mucho, lo lamento, es lo que no hay que hacer en presentaciones, pero por eso te decía, Cristal, que estemos como ahí No hay de problema. vuelta, No ¿no? hay problema, no Digo, hay pero problema. por otro lado, también esto es importante, el modelo está en desarrollo. Los tres modelos que yo cuento están en desarrollo y van a seguir siempre en desarrollo, Claro. porque son Total. dinámicos. Entonces, la Pero idea es es que no que sean es lo estancos. mejor, es lo mejor porque la Sí. sociedad cambia, las cosas cambian y Es que hay van que ver. cambiando las cosas, hay aportes distintos, incluso hasta contemplo que haya contrapuntos dentro del modelo, ¿se entiende? Por ahí Sí. distintas formas de hacer cosas, ¿no? Me parece que eso es bueno en todos los modelos. Bueno, la idea es que el modelo de diseño colaborativo de juegos es un sistema guía para el desarrollo de juegos y videojuegos orientados a equipos pequeños y multidisciplinarios. Funciona como un manual de instrucciones, esto que decía recién, ¿no? Abierto, ¿sí? Que permite Ujú. estructurar el proceso creativo, técnico y organizativo de manera flexible, modular y situada, ¿sí? La idea es que tenga ductilidad en Sí, función del tipo de juego, sus objetivos, porque obviamente en base al tipo de juego también cambia claro, básicamente toda la organicidad que vas a tener en tu proceso, en tu equipo de trabajo, digo, hay varias cosas ahí. Sus objetivos y el alcance del proyecto y las capacidades del equipo. total. Hay una parte acá que quiero hacer como un punto un poco más romántico, que tiene que ver un poco cómo también en este modelo en particular estoy trabajando algo interesante, estamos trabajando algo interesante, de vuelta, digo, no lo estoy haciendo esto solo, Fundap Sí. somos un montón de personas, pero justamente iba a eso también. Ujú. Esto que también te contaba por fuera de cámaras, que lo del modelo,
tiene esta cuestión de que en realidad hoy en Fundab estamos haciendo desarrollo como cooperativa. Algo que pudimos hacer es empezar a hacer propiedad intelectual. Salimos del concepto de tercer sector que teníamos y pudimos empezar a hacer propiedad intelectual, y a mí me encantó porque yo volví, que hace mucho que no estaba tan vinculado en el desarrollo, a Claro. producir. Y no solo eso, sino que empecé a trabajar con un modelo de trabajo que es el que yo aprendí, porque en realidad lo que yo estoy plasmando acá son cosas que aprendí y que aprendí de fundadores de la industria, digo, ¿no? Esto cuando yo empecé a hacer Sí. juegos para nombrar gente, y ya de paso nombro algunos fundadores de Fundab, por ejemplo, con Guillermo Aberbuch, que fundador de ADUA, fundador de Fundab y además uno de los creadores de la EVA, digamos. Eh, Toda gente Guille, chiquitita. Guille, que para mí uno de los mejores, aparte de ser de que lo quiero mucho, es nada, es para mí uno de los mejores game designers del país. Yo que sé, no sé si los mejores, pero sobre todo es innegable el trabajo la pasión lúdica que le pone Guillermo a las cosas. Y el otro que también aprendí es Juan Linieski, ¿no? Que he nombrado de Juan Linieski, uno de los Sí. creadores de Godot, que hoy es muy fácil, ¿no? Porque el exitismo hace eso. Juan siempre fue la misma persona y sigue siendo el mismo, digamos, ¿no? A lo que voy, digo, Godot explotó y nada. Podía no haberlo Sí. hecho y Juan iba a seguir siendo igual de capo, digo, y pará, y de generoso en compartir y todo eso. Yo siempre doy gracias, sobre todo a ellos dos, que siempre los nombro como mis padrinos en la industria. Y bueno, yo aprendí a diseñar juegos, a hacer juegos con ellos. Y básicamente para mí hoy esto es, o sea, es como traer un poco ese romanticismo que tenía en ese momento y empezar a trabajar hoy. Y cuando empecé a armar equipos, hoy estamos en Fundaba haciendo como 3 desarrollos en paralelo más o menos. Hay un cuarto y más grande que está medio parado un poco, pero no por nada particular, sino porque es más grande, se pone una propiedad intelectual más transmedial. Pero los desarrollos son equipos de personas ex estudiantes, gente que yo me voy cruzando por ahí, o que en la vida haciendo cosas, o que por ahí se acercan a Fundado y que por Sí. ahí, nada, tienen alguna idea, quieren hacer algo, bueno, y por ahí no tienen experiencia o algo, pero vemos que tienen potencial. Entonces, ahí armamos con gente que por ahí ya venimos con más experiencia y armamos equipos como diversos desde el lado de la experiencia, ¿se entiende? Claro. Y eso me resulta bastante interesante para este modelo. No lo conlleva este modelo esa especificidad, solo hay una cuestión de experiencia en una cuestión ahora que vamos a ver que tiene que ver con la convergencia. Pero quería contar esto de vuelta, es medio romántico y todo, pero la verdad algo que me Somos pasa es, románticos, sale no, sí, más allá del romanticismo me pongo cada vez más viejo, pero todo eso mal. pasa, para voy a decir, Nos pasa. todo eso pasa, pero también hay una cuestión que es verdad que me parece muy valiosa. Hablar de historia es medio loco, porque para mí esto pasó ayer, digo, yo tengo 44 Pero es años. que recién dijiste 2016 y yo dije, recién, y ya van casi 10 años del Claro, eso es lo que 2016. quiero decir, va pasando el tiempo y ahí no, y aparte la gente cada vez que viene es nueva, estudiantes nuevos, gente que por ahí se está metiendo en la industria, entonces es interesante contar esto, porque no todo el mundo se conoce quién es quién, entonces digo, por ahí nombrar a Sí, Juan sí. hoy es más fácil por el hecho de Godot, pero digo, yo creo que muy poca gente que sabe quién es Juan, Guille Aberbuch, por ejemplo, y es muy Claro. interesante que por ahí sepan, conozcan. Guille escribió un montón de cosas, pueden googlear, incluso puede mandarle un mensaje a Guille y Guille le va a contestar seguramente. Pero bueno, digo, me parece que está bueno conocer esto un poco, ¿no? Sí, Para saber quién es quién y yo qué sé, yo estoy bastante vinculado y doy clase todo el tiempo, y todo, sí, entonces sí, sí. me gusta llevar eso. Me ha pasado más de una vez, ahora con el tema de Godot, me ha pasado más de una vez de estar, nada, ir a dar un taller de producción o algo y terminar contando todas anécdotas de Godot de esa época Claro, y de producción nadie me da bola. Pero bueno, claro. vieron cómo son esas cosas. Che, bueno, así que quería darle un poco el marco a la definición de esto y de dónde venía un poco el modelo, ¿sí? Sí, Básicamente el objetivo es brindar una estructura práctica, adaptable y replicable que oriente a equipos pequeños de desarrollo. Esto es importante. Esto es un modelo para equipos pequeños. Cuando digo pequeños estoy hablando de hasta 10 personas, una cosa claro. así. Estamos hablando de grupos pequeños, ¿sí? Ujú. Y dice esto un poco, ¿no? Dice que orienta equipos de juegos en la toma de decisiones creativas, técnicas y organizativas. Algo Claro. que parece una tontera, pero el concepto ya de toma de decisiones en un equipo de desarrollo es Sí, complejo, es un montón. muy complejo, porque habla de esto de dinámica de grupo, digo, hay mucho de eso también. Desde la idea inicial hasta una versión jugable, favoreciendo la colaboración efectiva interdisciplinar entre roles diversos, el prototipado iterativo y la viabilidad del proyecto en función de sus recursos y contextos. Un aporte que quiero hacer, que recién pensaba mientras iba leyendo, es, claro, alguien dirá, esto no es nuevo. No, esto no es nuevo. Es más, lo que tiene de nuevo en todo caso es volver a traer, por eso lo del romanticismo, digo, volver a Claro. traer algo que es como se hacía juego de una manera de antes. En las empresas esto no sucede, y voy a explicar por qué no sucede en general. Primero que hay una figura de una persona que hace game design de manera más, ¿cómo explicarlo? Unitaria en el sentido de que toma decisiones, crea y toma decisiones esa misma persona. A lo sumo consulta a esa persona con quien le interesa consultar, pero no es Ah, que todo el equipo participa, ¿no? Digo, de vuelta, por ahí estamos en definiciones del modelo, todavía no explica eso, pero la idea que es modelo de diseño colaborativo, es que todas las personas que formen participan en parte. el proceso Claro. creativo, ¿se entiende? Y Sí, esto uno dice, bueno, es obvio, sí, por ahí en una jam
puede llegar a ser que sea más obvio porque Claro, se da naturalmente. Lo que pasa que en el medio donde uno está tirando ideas, por ahí te estás conociendo con alguien y estás midiéndote. ¿Qué quiere claro. decir? Y estás jugando esta idea de la dinámica de grupo, estás viendo quién lidera, quién habla más, quién habla menos, quién no se banca a quién, digo, ¿no? Todas esas Sí, sí, situaciones que sí. pasan cuando si te estás dirimiéndote vos y te cae bien una persona, si no, digo, todo eso, Claro. digo, no digo que uno lo haga consciente, esto se juega todo el No, tiempo, no, ¿no? En este pasa, vínculo de pasa personas, digo. mentalmente, Por eso digamos. existe la química entre las personas. ¿Sí? Sí, 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 Bueno, sí. entonces a lo que voy con esto, digo, esto pasa todo el tiempo. Entonces, es improductivo, y ese es no digo que siempre para mí no es nada improductivo, ahora voy a explicar por qué, pero para una empresa por ahí sí tiene una Sí, mirada de improductividad. ¿Por qué? Porque cree que el proceso no se da así. Yo lo que creo es los videojuegos, inevitablemente cuando uno hace videojuegos se expresa. Por eso los videojuegos son una industria cultural. claro. Entonces, no es un software. Corta la bocha. ¿Qué quiero decir con esto? Si no entendemos que los videojuegos los hacen las personas, y no digo que el software no lo hagan las personas, pero dentro de esa disciplina hay un mensaje y una expresión, hay algo, porque si no, no Claro. podemos estar hablando de soberanía cultural dentro de los videojuegos, por ejemplo. Sí, 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 sí. No está, ya me parece que voy a hablar de esto, es medio vetusto, ¿no? Digo, pero me arraigo tanto después de 13 años de trabajar como coordinador de videojuegos de la Secretaría de Cultura, ¿no? Que he tenido muchas discusiones sobre esto. Eh, entonces, me fui por las ramas para variar muy para ir de lo mío, pero sigo en el mismo árbol. Tranqui. A lo que voy con esto en general no es para nada improductivo para mí esto. ¿Por qué? Porque si todas las personas participan de ese proyecto, ¿cuál es la calidad de un videojuego? ¿Dónde está la calidad de un videojuego? Y ahí viene el tema. Yo siempre, ¿qué tiene más calidad? ¿Mario Bros o el Call of Duty? Y el último. Sí, el último Call of Duty, o el mejor, el que mejor elige, el que más te guste. Y viste, es muy difícil porque decís, bueno, ¿cómo es el concepto de calidad dentro de un videojuego? Y para mí, lo voy a resumir, tiene que ver con para mí, en mi opinión, ¿no? Tiene que ver con la solidez del diseño. Ajá, Yo siempre pongo de ejemplo un juego que se llama I Need to Lie Down, que es un juego que lo ajá, hizo Andy Sam, que lo hizo en una jam, 2 horas, solo. Y él ajá. quería explicar, básicamente, qué sentía él cuando tenía ataque de pánico. Claro. Vos jugás el juego, y yo Ujú. nunca tuve ataque de pánico, pero el game feel que te genera, digo, te das cuenta que la solidez que tiene el mensaje que él quería, Tal como cual. experiencia que él quería plasmar. Y ese juego tiene toda la calidad del mundo, y está hecho con garabatos. No tiene ningún tipo de realismo. Digo, ¿por qué? Porque si el sesgo es a ver el juego que más real se ve, y bueno, me suena a programa de tecnología de los 80. No, me parece que no. Pasa por otro De lado. la Ludum Dare es el juego No me acuerdo que hizo en esa de jam, no Andy, sé. Andy Sam, Andy ¿viste? Sam, es ¿Viste? Andy Zoom, ese, Ahí ¿sí lo lo pasé. tenés? I Sí, need sí, to sí. lie down, es más, tiene una página, puedes buscar I need Sí, to sí, lie sí, ahí lo down.com y ahí pasé está. justito. Se puede Justo. jugar y todo es interesante si lo quieren jugar, para que clave el diseño de sonido, un montón de cosas de ese jueguito chiquitito, ese. Qué lindo. Muy, muy interesante, sí, sí, lo pongo así como ejemplo siempre. Entonces, lo que quiero decir con esto, y retomo y seguimos, Ujú. para mí no es nada improductivo. ¿Por qué? Porque la solidez del proyecto es clave, y es clave sobre todo en su éxito económico, en todo caso, Claro. persona de la empresa, ¿no? Digo, que me parece bárbaro porque el foco es ese. El tema es cuando se distorsiona. Y estos casos lo vimos cuando en realidad, ¿qué pasa ahí? El mérito objetivo de ganancias, llamémosle si quieren capitalismo abusivo, lo que quieran, ya nos dio cuenta de que transforma los videojuegos en modelos de dependencia. Es más, el mismísimo Guillermo Averbuch, en el año 2003 hicimos un evento que fue un fracaso de gente, pero un éxito de contenido, Sí. de Outdoor Gaming. Creo que fue el único evento en su vida que se hizo de Outdoor Gaming en el país. No vino ni una agencia de publicidad. Fue un Sí. fracaso, la verdad, nuestra carrera. Bueno, la mía, sobre todo, me hago cargo yo, porque esa parte me tocaba a mí, en la parte de marketing traer. Pero había hecho convenio, todo con una agencia de publicidad, un grupo de agencias, pero no habían venido. Se llamaba Interact, me acuerdo. Y Guille escribió en ese momento algo que era interesante. La disertación de él era esto: cómo se transforman en ese momento, había explotado la burbuja de los juegos sociales, ¿no? Y cómo se Claro. transformaban los juegos en modelos de dependencia. En el año 2010 Sí. los juegos no eran juegos. Estaban todos basados en un 1% de gente que compraba Virtual Boot, cositas. Entonces todo eso se distorsionó. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, nada, a veces lo mismo que pasó con el edutainment y los juegos educativos aburridos. Digo, se fuerza contenido, se fuerza monetización, y después nos olvidamos del juego y transformamos el medio juego en otra cosa. No me voy a seguir poniendo fundamentalista, voy a seguir con esto. Creo que se entendió la idea, ¿no? Entonces, ¿Fundab ¿esto era de sirve? fundamentalista?
No, no venía de ahí, no, no venía de ahí. No, pero digo, lo tomo de vuelta. Estaba haciendo el contrapunto, ¿por qué? Porque a veces, Sí, un chistonto, un no, chistonto. no, y aparte esto no es solo para grupos indie y todo, no, si la No, empresa esto le no, puede ir no, se puede bárbaro. Es aplicar. más, un estudio de trabajo mediano, digamos, esto es recontra aplicable, es interesante para trabajar y verlo, y sobre todo, así como miren, ¿saben? En un momento se pusieron, bueno, no sé si se sigue haciendo, pero muchas empresas, estudios, las personas que trabajaban ahí hacían jams internas a propósito para relajarse. Claro. Y trabajaban de hacer videojuegos, ¿entienden lo que Claro, quiero sí, sí, decir? no, pero Bueno, pasa, eso, ¿viste? bueno, pero para mí eso es un parche del poco trabajo colaborativo y gratificante que tenés. Claro. A- ¿Entienden? a- Por más que estés haciendo el juego de frutillita y no te gusta, bueno, está bien, pero estás haciendo videojuegos y te estás expresando y está bueno, y tu trabajo Claro. tiene que ver con eso, si vos Podés dejarle tu participás. impronta igual, más allá de lo Ese que es sea el el juego. tema. Sí, Bueno, justo la acá te leo miré. un poquito el chat que, bueno, Mm, estaban comentando, para sí. quienes entramos hace poco en el mundo de Mm, los videojuegos, nos sirve un mm, montón esto de que hablabas de la historia, de traer ujú, gente. sí. Después dicen, a mí me pasó en bastantes grupos que la proposición de ideas y la estructura de trabajo no funcionaba, en el sentido de que no había flujo, no había química entre todos. Cuesta bastante eso, por eso es súper interesante esta charla para mí. Bueno, y Buenísimo. después se ríen de los fundamentalistas, dicen. Ok, bueno. Alguien tiene que ponerse en ese lugar, che. Déjennos ser un poco No, pedantes. igual es un chiste, Che, no, sí. no, sí, igual tampoco, no, 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 lo estamos contando, es solo una práctica. Está buenísimo ahí la evolución de la gente. Bien, ¿seguimos? ¿Quieren? Sí, dale. Bien, como no podía hacer otra cosa, hay muy pocas cuestiones académicas, digo, en videojuegos en general. Hay algunas cuestiones de game design que acá un poco lo nombré. Otra cosa que quiero contar que también hablábamos, este en particular, este modelo, lo estamos trabajando, yo en particular estoy usando ChatGPT, que lo uso bastante, y esto es interesante contarlo, ¿por qué? Porque en realidad hay mucha gente que cree que si vos no escribís vos, nada, yo soy malísimo redactando, ¿ven? Y es algo que a mí me complica mucho y a mí me ayuda mucho utilizarlo como una herramienta más de redacción. No solo me quedo ahí, ¿por qué? Y porque, por ejemplo, entre otras cosas, y ahí me detuve en este lugar, la base teórica de esto se lo di yo. O sea, yo le dije a ChatGPT que quería que el modelo se base y aparte de autores que le nombré yo, o de libros o cuestiones, Claro. porque digo, en algún caso, no sé, por ejemplo, Jesse Shells tiene los lentes, pero también tiene otro libro, digo, pero los lentes son como una ampliación de un libro. Entonces, digo, hay ciertas cuestiones donde a mí yo le nombré algunas cuestiones y algunas le dije, che, decime vos si no te parece dentro de lo que yo nombro alguno que te parezca que me lo quiera sugerir. Y ahí vi, de todo esto yo todo no lo leí, todo no lo vi, pero sí los uso mucho de manual los libros. ¿Qué quiero Claro, decir con sí, esto? sí, sí, sí. Voy y busco cosas que necesito, ¿entienden? No soy de agarrar un libro Hay y un leérmelo montón todo de. entero. No, pero hay un montón de libros Mm. que agarrás y decís, bueno, está dividido en capítulos por algo, decís, bueno, tengo que buscar algo particular, voy, lo busco y ya está. Sí, después hay formato, digo, esto nombraba yo el de Jesse Shell, que tiene el formato de los lentes, que no sé si lo vieron, que es muy interesante porque te plantea justamente en ponerte vos en el lugar de otro, de un lente en particular, para poder ver tu diseño de 360, de manera 360 y poder entrarle al diseño que vas haciendo por todos lados. Entonces, digo, hay un montón de cosas interesantes, pero ese tiene un formato que me parece muy práctico, muy interesante, se pueden hacer millones de cosas con eso, incluso contenido sobre los lentes, digo, nada, millones de cosas que son interesantes. No sé, hay cosas como la taxonomía de Bartel, que es de jugadores que se usa todo el tiempo, me parece que es algo que es una referencia increíble. Digo, aleatorio of Fun es de Ralph Koster, por ejemplo, que lo conozco, tengo un diálogo, un vínculo con él. Es más, Mira. en algún momento, sí, sí, la verdad que es una persona genia total. En algún momento lo invité, yo lo lo trajimos a través del Estado, digamos, con eventos, Claro. Mica, creo que más de una vez ha venido. Y tengo a partir de ahí un vínculo con él. Es más, tenía ganas de compartírselo el modelo en algún momento, que de vuelta es colaborativo, entonces por ahí también va a poder, si Dios quiere, por ahí ponerle una mirada o algo importante. Me parece una persona recontra relevante dentro del diseño, ¿no? Si no leyeron el libro, el librazo total de Ralph Koster. Bien, cositas. MDA, la madre de todos los frameworks. Mal. Sí, sí, que mucha gente sabe que inició como un análisis, como un modelo de análisis de juegos y después terminó utilizándose, digo, porque justamente no había nada como algo práctico para desarrollar, para diseñar. Bien, y ahora van a ver el cruce que se hace con la base teórica, porque es bastante pragmático, a mí no me interesaba cruzarlo porque sí, hay un cruce con la base teórica cada cuestión. Bien, vamos a punto uno, es más, se lo voy a mostrar ahora, voy a salir de acá, le pasa a hacer un poco de publicidad acá del Ah, Buenos Aires Game viaje Dev. de. Miren, estamos en tema. Esperen que, no, tengo que salir de acá.
Esto quería. ¿Querés que te saque la pantallita No, un no, cachito? no, no, Ah, no, bueno. ahí estamos bárbaros. Miren, lo que les quería mostrar era un poco el formato. Esta es la presentación que estamos viendo recién. Les quería mostrar un poco el formato de Ese es cómo era. Claro, el el modelo modelo per en se. particular, ¿no? Que esto que les decía, Sí. como verán, es un modelo de una pestaña única, que la idea Ujú. es que tenga, bueno, nada, obviamente tiene acá el índice de todo, y se va definiendo por ahí. Acá tiene una cuestión de introducción, que es un poco lo que vamos a empezar a ver ahora, pero me interesaba ver cosas que ahora después lo vamos a ir viendo, cómo se va aplicando, pero fíjense que todo tiene aplicación en diseño colaborativo, entonces cada punto en particular te va diciendo, incluso acá, fíjense que están nombrados los marcos teóricos, ¿sí? Claro, Y tiene un poco la idea de la intersección con el modelo, ¿sí? O claro, sea, perfecto. ya plantea de base desde el marco cuál es la intersección de Claro, ¿de estos dónde? elementos. ¿Dónde? Sí, Mm. dónde se cruzan, digo, en cada Sí, cosa, sí, ¿no? Intersección sí, con el sí, modelo, sí, por eso sí. aporta una visión cognitiva y emocional del diseño, sirve, o sea, ¿qué se toma como intersección del modelo? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar a partir de ahí? Y cuando se Buenísimo. empieza a desarrollar, fíjense, primero el primer término, roles y funciones, que es un poco lo que vamos a ir a ver ahora, fíjense que después, en todos los momentos, por ejemplo, acá en este punto en particular, en creatividad, hace un cruce con el modelo, ¿ven? Cruce con base teórica, cuando son cosas por ahí más pragmáticas, ahora vamos a ir viendo cada punto, pero como verán tiene mucho de esto. Está teniendo mucho texto, mucha cuestión, yo soy más de la idea de diagramas también, bueno, no en contraposición de una cosa u otra, pero digo, No, pero seguramente ayuda, hay gente que es más visual y gente que es más sí, va a contemplar diagramas, la idea es implementarle diagramas y cuestiones, sobre todo como proceso. A mí me interesa verlo como que alguien lo vea como algo bien un proceso, alguien que no tenga mucho conocimiento, quiera hacer algo de producción, un equipo chico, en una jam o algo, tú, bueno, saber qué poder utilizar y que le dé ideas concretas de qué hacer. total, como un mapita. Sí, como un mapita, vamos por ahí. Y después va a haber otro tipo de cuestiones, hay un punto de documentación que después si quieren vamos a ver esto, que es básicamente como un Excel que vengo trabajando hace mucho con varias personas. Sí, sí, Entre ellas, sí. por ejemplo, aprovecho y nombro a Agustín Pérez Fernández, que es otro de los fundadores de Fundab, que también aprendí un montón y sigo aprendiendo un montón de cosas de producción con Agus, que es un jugador de toda la cancha. Se define como game designer, pero Agus es todo, es artista, es programador, es Claro. diseñador, es todo. Creo que lo que decíamos el otro día que no hace es música, pero es raro todavía que no haga música en algún momento, por ahí se va a poner. Pero bueno, aprendí muchas cosas y entre otras cosas hemos trabajado con varias personas. Y esto tiene un backlog un poco, después por ahí si al tiempito lo explicamos bastante en detalle. Tiene una cuestión de una lista de assets, de recursos como algo básico y una cuestión de presupuesto que no hace a las veces tanto ahora, me interesan más estos dos documentos como gestión de equipo, ¿no? Piensen que el modelo es diseño colaborativo y estos documentos son específicamente de producción. Ya presupuesto podemos decir que entra dentro de la subdisciplina de producción ejecutiva y me parece que es demasiado, no cruza tanto, pero como está digo, yo esto lo trabajo a nivel educativo hace mucho, como para compartirlo de alguna manera, y por ahí entra ahí el concepto, Te interrumpo un sí, dale, segundito. Agustín Pérez sí, Fernández es Tenback. Estuvo. sí, Tenback es Es- su nickname. no, porque estuvo acá en una charla por Go Slime Me Vino. Go. Sí, pero Entonces, Mira vos, sí lo veo todavía. Claro, para que sepa, como porque nadie, para nadie que. lo nombró con su nombre, No, claro. no, no, pero le digo a los chicos. Para que sepa todo el mundo de quién Sí, hablamos, sí, ¿no? sí. Bueno, che, bueno, ahora volvamos un poco ahora ahí. Vamos a ir, entonces acá estábamos, roles y funciones. Vamos a este punto apartado, roles y funciones. Parece una tontera, ¿no? Es muy común que uno entre a trabajar en un trabajo. Yo creo que todos los trabajos que trabajé nunca me definieron cuál es mi rol y mi función bien definida en un trabajo. La ausencia de esta definición es Claro. total perjuicio de la coexistencia de un equipo de trabajo. Esto es inevitable, ¿sí? Es más, fíjense Sí, que ya abajo, ahora leemos, ¿no? Pero ya abajo dice nota sobre compromiso y responsabilidad. Ahí vamos a ir a un punto que me parece interesante. total. Definición de esto. En el desarrollo de videojuegos, la definición clara de roles y funciones es un paso imprescindible antes de iniciar el proceso de diseño. Escuchen lo que digo, antes de iniciar el proceso de diseño. Es importante que esto se defina antes. Vos estás en una jam y se tienen que poner de acuerdo, por lo menos a priori, qué es lo que quieren hacer. Después puede variar, sí, obvio. No, Todos obvio. los compromisos van variando como una relación. Vos vas Sí, teniendo sí. contratos durante el tiempo, sí. Yo siempre digo esto de vos podés colaborar en todos los aspectos del videojuego, pero primero tenés que cumplir tu rol. O sea, si no estás Inevitable. cumpliendo tu rol y te estás metiendo en el rol del otro, ahí es donde se entorpece todo, me parece. Ahí hay una cuestión de liderazgo interesante. ¿Por qué? Porque es muy común que alguien te quiera decir cómo hacer las cosas cuando esa persona no está haciendo las cosas bien. Esa es la misma Ujú, persona. Entonces vos decís, pero pará, vos no estás haciendo vos tus cosas bien. Y entonces, ¿qué clase de liderazgo querés ejercer sobre mí? total, Si justamente el más lindo de todo es el carismático. El carismático es el que no tenés que decir nada, que tus acciones valen por sí mismas. claro. Alguien admira lo que vos haces, entonces lo que le vas a decir te lo va a tener en cuenta. Entonces, Ujú, actuar en consecuencia. O sea, total. básicamente con acciones primero. Entonces es muy importante eso. Esto
es clave, ¿no? Al tratarse de una disciplina multidisciplinaria, ¿no? Porque hablamos de la disciplina del desarrollo de videojuegos, es multidisciplinario, o sea, los equipos Sí, suelen reunir perfiles diversos, ¿no? Entonces eso es importante entender, programación, diseño, todo. Después, obviamente, hay una aclaración que tiene que ver, que después, si quieren, ahora lo vamos a ver, vamos a ir a volver un poquito ahora al modelo, y acabo de hacer lo mismo que hice recién que no tenía. Bien, ahí está. Cuando venimos un poco acá van a ver que en roles y funciones, ¿sí? Yo puse como una partecita, ¿no? Hay como mucho más texto para la presentación, no voy a poner todo. Pero fíjense que la nota esta me interesaba. Pero bueno, lo que quiero decir acá es como, acá habla de esto de que más de una persona puede cumplir más roles, ¿no? Esta idea un poco de que si no está definido, hay una ambigüedad, superposición de tareas, ¿sí? sí, Esto, esto es clave. ¿Por qué? Porque acá está el problema, empresas. No en que todo el mundo aporte creativamente, acá está el problema. Y es un problema exclusivo porque el problema, ahí voy a ir a un punto específico de la producción, que para mí errores de pasa. producción, sí, 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 pero hay un problema porque se aborda solo de la subdisciplina de Project Management, el concepto superposición de tareas, y ahí viene el grave problema. ¿Y qué claro. quiero decir con esto? Y si lo único que haces cuando haces producción es mirar si alguien cumplió la tarea en tiempo y forma, bueno, lo único que estás haciendo es Project Management, no estás haciendo producción. ¿Por qué? Claro, Porque la producción implica conocer a una persona, porque una persona es parte de un equipo de trabajo, entonces tenés que sí, entender por qué. Primero, si hay superposición de tareas, por qué hay, si no se cumplió en tiempo y forma, por qué. Pero bueno, en la definición, en el planeamiento, esto no debería suceder y es muy difícil. Por eso también este documento que yo planteo acá, ¿sí? Que acá esta línea de acá, o sea, toda esta cuestión en Gantt de semanas y superposición te va a dar justamente que no se superpongan cosas. claro. Porque ahí es donde empieza a haber tiempos muertos, ¿no? Siempre está la explicación esta de que empieza alguien a trabajar en programación y alguien en arte y la persona que programa le dice a la de arte, che, bueno, me das el... Dame Sí, que sí. tengo que empezar a Quién no programar el lidió con eso, personaje. ¿no? En Y, producción, ¿quién y no lidió con claro, eso? y las personas de arte le miran y le dicen, pero perdón, yo empecé igual que vos ahora, ¿eh? Le dice, y, Claro, no te, tal y no cual. te estoy pidiendo nada para trabajar, ¿eh? Claro. Bueno, ahí está esa situación, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y porque después está el cuello de botella de integración, ¿no? Esto, otra cosa, pensar que las personas que programan sí o sí tienen que integrar, no es responsabilidad de las personas. Pero bueno, no me quiero ir por ahí, me sale la Está, bronca del está productor. tilteado, ya. La bronca del productor me sale y quiero contar cosas de eso, pero no. Digo, pero es importante esto. Yo, dos cosas que digo siempre el tweaking, equilibrar un juego, es una de Ujú, las cosas para mí más difíciles que yo vi en mi humilde experiencia en años, y lo otro es esto, que es la superposición de tareas. Si vos no planeas bien, esto es otra cosa muy difícil, y esto incluso desmoraliza a los equipos. Es sí, una tontera lo que estoy diciendo, pero y es clave la moral de los equipos y el estado de ánimo de los equipos. Ahí está donde hablo de trabajamos con personas y el equipo de trabajo, digamos, no somos robots que cumplimos tareas en tiempo y forma porque sí y no nos pasó nada. No, por no, algo no. pasó lo que pasó. Bueno, ahí vamos. Sigo por acá. No, lo de la nota, esto quería, miren. Nota sobre compromiso y responsabilidad. Esto es importantísimo, lo voy a leer todo. Asumimos un rol y una función en el equipo. Perdón, asumir un rol y una función en el equipo no solo implica una tarea técnica, sino también de compromiso libremente aceptado. Esto es como jugar. Si no Total. jugamos libres, no jugamos. Frente a los demás integrantes, ¿sí? Cada persona es responsable de cumplir con lo acordado, ¿sí? No de manera aislada, sino entendiendo que su aporte impacta directamente en el avance colectivo y en el logro de los objetivos comunes. Porque es muy común que por ahí dicen, no, bueno, pero esta es mi tarea, ¿por qué te metes con mi tarea? No, tu tarea es parte de un todo. Entonces hay que entender que justamente en el trabajo de juegos, la interdisciplinariedad, que a mí me gusta decirle transdisciplinariedad, sobre todo en el carácter transdisciplinario con el concepto de game design atravesando las demás disciplinas, Sí, en ese sentido, me parece que nada, hay que entender que vos no, que, por no, que tenés que trabajar en equipo, o sea, no hay otra. sí, Y sí. eso implica un montón de responsabilidades, que no es que tu tarea es solo tu tarea. ¿Sí? Parece novedades todas estas cosas, pero es muy No, importante. Este no, sí. compromiso no debe interpretarse como una obligación rígida, miren esta parte, para mí es lo más importante, sino como una responsabilidad compartida que garantiza la confianza dentro del grupo y sostiene la cohesión del proyecto. Punto. ¿Me tengo que llevar bien con todo el mundo? No. No. Es necesario que te lleve. Yo voy a decir la verdad también. Creo que las mejores veces que trabajé fue cuando tenía buena onda o química con la gente que trabajaba. Pero me ha pasado que personalmente por ahí con alguien no me llevaba bien, pero a la hora de trabajar sí.
Sí, También me ha claro. pasado eso, ¿entiendes lo que digo? Sí, Entonces, sí. no es cuestión de que te tengas que llevar bien con la otra persona. Digo, no tenés que ser amigo de toda la gente con la que trabajas. Total, total. Es más, yo tengo gente de amistades laborales, ¿vieron? Porque yo Claro. se divide un poco, son compromisos distintos, cuestiones distintas. Digo, pero esto es importante que lo entiendan, no existe hay niveles de todo esto, pero sobre todo hay una cuestión de profesionalismo y de compromiso de equipo, ¿sí? En un Sí. equipo multidisciplinario, la fiabilidad individual es la base sobre la cual se construye la sinergia profesional, cuando cada miembro honra su palabra en relación, escuchen esto, es muy viejo, ¿no? Pero es la verdad, en relación No, al es rol verdad. y función asumido. El trabajo fluye de manera más ordenada y el objetivo común se vuelve alcanzable. Ahora, lo que no tiene que pasar en los grupos es la policía de esto tampoco, a ver si se entiende. ¿Qué quiere decir? De vuelta a lo mismo, si hay alguien puede haber asumido un rol y una función y no es responsable porque no entiende qué rol está asumiendo, porque por ahí está aprendiendo, y ahí hay que entender, depende del contexto donde Claro. estemos. Estamos en una jam, no nos podemos enojar con nadie, hay gente que está No, aprendiendo. Lo que no debería suceder es que esa persona mienta, que diga que sabe un montón, o por ahí hay gente que claro. tiene autopercepción distinta a la de ustedes, porque es subjetiva, sobre su conocimiento, sobre su experiencia. Sí, sí, sí. Y eso tiene que ver con las inteligencias personales de Garner, que en algún momento se nombra, y ahora lo veremos. Bien, ¿estamos bien ahí? Sí. Estamos perfectos, sí, sí, sí. Tiene lógica lo que venimos. Bueno, voy a seguir ubicando. Acá, Estamos. acá dicen muchas veces no Sí, te sirve trabajar con los que te llevas bien. sí, Pues, bueno, a veces pasa eso porque también hay vicios sobre eso, ¿no? Digo, a sí, sí, veces sí, sí, te la sí. pasas cagándote de risa y no laburas. Esa es la otra que también te También pasa. dice los cazadores de mitos se llevaban como la bosta y hacían un programón. Hay Yo un puse montón de la mención gente. de Les Sí. Luthiers también, que no Nada, son claro, hay amigos. ejemplos, hay un montón, Sí, claro, hay un total. millón. Total, total, total. Bueno, roles y funciones, ya fuimos ahí en general, es como, esto es una nota más aclaratoria que otra cosa, pero lo que te dice es, defínanlo esto. ¿Cómo se define? Claro, No, yo creo, ahí estaba pensando, hoy me dirimía un poco, pensaba hoy si no era importante por ahí poner cómo definir un rol y una función, porque acá también hay una cuestión, pero acá yo lo que voy a hablar es algo de dinámica de equipo también, que esto que tiene que ver con qué, y con que en realidad el rol y la función tiene que ser asumida o propuesta por la persona. Después hay una cuestión de lógica que es, che, bueno, si hay personas que hacen dos disciplinas, o hay repetidas disciplinas, o hay gente que quiere aprender una cosa u otra. Bueno, a veces no se da el equilibrio perfecto disciplinar que vos necesitas a nivel de diversidad disciplinar para el equipo que vos querés. Bueno, eso no se puede forzar, o sea, no puede haber una persona que esté enojada diciendo, y bueno, vos haces esto, vos haces esto. No, bueno, ese tipo de cosas suelen pasar. Hay que tener en cuenta que esto es un compromiso de palabra individual por persona y es un compromiso. Acá es donde arma la génesis del equipo. Bueno, claro. hay una cuestión acá de dinámica de equipo y hay que entender, ¿sí? Nadie viene con un dedo a decirte vos sos líder. Y para mí el liderazgo pasa por distintas cuestiones, ¿no? Y ahí más liderazgo para mí es algo que es una charla aparte. Sí, Pero el modelo lo va a tocar, va a trabajar algo de eso. Sobre todo no en la parte más práctica del modelo en sí, sino más en leer cosas o ver cómo poder una persona entender, no solo cómo liderar, porque no todo el mundo quiere liderar, por ahí es justamente cómo acercarse al liderazgo, cómo asumir situaciones de liderazgo o entender o asumir líderes, porque los líderes claro. no son perfectos, Sí, claramente. Bien, claramente. vamos acá. Creatividad. Viene una parte interesante más linda. Acá ya empezamos con justamente una cuestión más práctica, ¿no? Acá el concepto de creatividad yo me gusta dividirlo por dos cosas, divergencia y convergencia, que son dos Sí, cosas concretas, ¿no? Y acá ya hay cuestiones prácticas, ¿sí? Acá habla esto de la creatividad, que es un componente esencial, diseño de juegos, permite imaginar mundos, proponer mecánica, bla, 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 muy lindo todo, ¿no? Experiencias sí, memorables para los juegos, ¿sí? Esto es interesante, experiencias memorables para los juegos, ¿sí? Hay que entender sí, eso. El concepto de memorabilidad habla de distinción en tu juego y es algo que total. siempre hay que buscarlo. Desde la Los concepción, diferenciales, ¿no? Que sí, nos torturan con los todo el diferenciales. tiempo, todo el tiempo. Yo creo que el diferencial también hace a la vez esto un poco que yo decía, no solo apuntado a algo cuestión solo comercial. A veces el diferencial tiene que ver con la identidad de lo que vos querés hacer o transmitir. ¿Entienden lo que digo? Entonces un diferencial tuyo es lo que vos sentís que estás haciendo y que crees que va a quedar ahí y no Claro, necesariamente es algo innovador. ¿Se claro, entiende? sí, 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 sí. Es Algo la forma de memorable. traerlo, no, no lo que estás trayendo, capaz. Exactamente, a veces es esa cuestión, por eso para mí los juegos tienen que ser memorables. ¿Por qué? Porque en realidad, o por lo menos la propuesta memorable, la memorabilidad de un juego se da en el maravilloso acto de jugar. ¿Por qué? Sí, Porque cada jugada es distinta, porque las personas juegan sí, y diferente. esto, y los que jugamos y tenemos ampollitas saben de lo que estoy hablando. Mm, Quienes no juegan menos, pero bueno, siempre alguna relación con algún Mario Bros tuvieron. claro. Entonces algo pasó ahí, pero entienden a qué voy, ¿no? Digo, Sí, 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 sí. vieron que nos ha pasado que hemos jugado juegos en distintos momentos de nuestras vidas y hemos sentido cosas distintas. Y ahí por eso digo que lo memorable se construye en el acto de jugar, no tanto en el diseño, pero el diseño, hay diseños que proponen
memorabilidad y deberían ser así. Y eso habla de cada uno, no solo de innovación o de crear una mecánica, muy difícil, ¿no? Crear una mecánica. Sin embargo, la creatividad en este contexto no se entiende como un talento individual aislado, sino como un proceso colectivo que se potencia en el trabajo conjunto. Bien, seguimos. Esta fue la introducción de creatividad. Como dije, dividimos en divergencia, definición de divergencia, porque lo dije, pero no, claro, hay que definirlo un poquito. La divergencia es, ¿estamos ahí todavía? Sí, me seguís escuchando. Sí. La divergencia es la fase creativa en la que se busca abrir el abanico de posibilidades, generando la mayor cantidad y variedades de ideas sin evaluar ni juzgarlas. Lo primero de esto es brainstorming. Ya ahora vamos a ver ahí, vamos a ver ejercicios. Generando, dice, la mayor cantidad de variedades sin evaluarlas ni juzgarlas. Al principio es fruta y verdura. Fruta y verdura se trata, o sea, lo que es divergencia de fruta y verdura, sí. Hay algo que me interesa a veces siempre aplicar cuando alguien está diseñando un juego, pensando en una idea desde el inicio. Si algo a mí me apasionó de los juegos es que podés hacer lo que se te cante en un juego. Claro. Y eso lo sentí un día que Guillermo Averbuch tuvo el buen tino de decirme, andá a jugar el Shadow of the Colossus. Y yo... Y me dijo, no leas nada, andé y jugalo. Y yo fui a jugarlo, y cuando de repente me empezó a temblar el piso, y yo había leído el título, la palabra coloso, pero yo no me imaginé la diferencia que había corporal entre yo y el coloso. O sea, el personaje que yo estaba manejando, ¿no? Que no me acuerdo ahora cómo es el nombre del príncipe ese loco. Pero a lo que voy digo, yo el día, cuando sentí, ¿sabes lo que sentí en ese momento? Porque en ese momento yo estaba como muy choqueado todavía de hacer juegos, que me sigue pasando. Digo, no, esto de qué loco trabajar de esto. Y por otro lado, me pasó que dije, wow, se puede hacer lo que se te canta. Entonces, dentro de un juego, claro, digo, dentro del concepto de fantasía, cuestión, bueno, se puede hacer lo que uno quiere. Entonces, hay que tirar fruta y verdura. ¿Por qué? Porque sí, porque siempre va a haber tiempo para la convergencia, que ahora vamos a ir, ¿no? Pero para divergencia, el momento de divergir, pero lo que sea, fruta y verdura, cualquier cosa. Se trata de ampliar el campo de lo posible, explorando caminos inesperados, combinaciones inusuales y perspectivas múltiples, ¿sí? Para buscar esa memorabilidad también, ¿no? En diseño de juegos, la divergencia permite imaginar mecánicas, estéticas, narrativas o dinámicas fuera de lo habitual, creando un terreno fértil para la innovación colectiva. Obviamente estamos hablando de divergencia, digo, inevitablemente ya esto cruza mucho con el MDA, ¿no? Con esta idea un poco desde donde diseños y desde la mecánica, desde la estética, ¿no? Y eso. Vamos a ir a algunos ejercicios, obviamente el primero es brainstorming, lo tuve que poner, no quedó otra. Sí. Cruce compositórica, esperen que quiero ver dónde estoy acá. Introducción, esto ya lo vimos. Cruce, bueno, fíjense que ya la introducción tenía un poco esta idea de cruce, ¿no? Con base teórica, que le contaba, ¿no? Leamos uno solo como para ver. La creatividad se activa tanto en la formulación de mecánicas, reglas posibles, como en su expresión estética. ¿Vieron esto que decía recién? Sí. La divergencia y convergencia ayudan a generar y seleccionar entre muchas opciones de mecánicas dinámicas. Bueno, nada, y así con todos los demás modelos. Bueno, un poco acá esto de lo que viene en esta aplicación, viene que dice, ¿no? Promover sesión de ideaciones abiertas. Me quedó la negrita. Ahí. Donde cada integrante aporta de su inteligencia dominante. Por ejemplo, esto es interesante, ahora lo van a ver, un poco lo define acá arriba. Hablamos de, ahí es donde hacía el punto de inteligencias múltiples, perdón, acá, ¿ven? Lo que yo les decía, si no conocen... Lo de Howard Gardner, sí. Sí, esto es maravilloso. Si no conocen inteligencia múltiple de Gardner, ahí van a empezar a entender diversidad de personas, entre otras cosas. Porque creemos siempre en decisión creer que las personas que hacen cuentas rápidas son las personas inteligentes. Sí, no. Y las que tocamos la guitarrita, no. Y eso no es verdad. Si existe la inteligencia musical, lo dice Gardner, que creó, le hizo un análisis y una descripción sobre 8 inteligencias múltiples, después hay una ampliación de 12, creo que, en una posterior publicación que se hizo. Pero bueno, esto me resulta importante, ¿por qué? Porque justamente habla de esta idea de que digo, es importante que todas las personas participen, ¿no? Fundamentando esto que yo decía, que todos participen en la parte creativa, pero en este caso, en el modelo, no es solo la parte divergente, sino también en todo el proceso de iterativo de preproducción de un juego, ¿sí? Claro. Después un poco, no vamos a llegar hoy a verlo, porque aparte todavía de vuelta está en proceso, hay muchas cosas que escribir, van a ver que a futuro quedan un montón de cosas, y un poco de vuelta es una invitación a colaborar. Nada, ahí decía esto que es fundamental que participen todas las personas en ese proceso creativo y no solo en esta parte de tirar ideas nomás. Ay, ¿qué aportaste creativamente en tu juego? Vos que haces, no sé, diseño de audio. No, a mí yo aporté un concepto en la tormenta de ideas.
y es bastante flojo, ¿vieron? Es como que me parece muy aburrido, digo. O sea, todo el mundo. Es raro que estés haciendo videojuegos y no quieras opinar o crear sobre la idea, ¿no? Después, Sí. suponer que todo lo que digas va a quedar, bueno, ahí es donde viene el concepto este más de convergencia, que ahora lo vamos a ver. Me quería ir acá a los ejercicios. Sí, No sé dónde están. Los perdí. Estaban acá, creatividad, introducción. Ah, sí, están más abajo, perdón. Divergencia acá. ahí está. Estos son. Ahí. Sí. Tormenta de ideas sin filtro. No la voy a ni leer, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Digo, ya creo que todo el mundo sabe, ¿no? Vamos al punto 2 que me interesa. De paso, ven, yo lo sigo escribiendo, lo sigo perfeccionando. Lo sigue editando en Lo vivo. sigo editando en vivo, Para para que vean que es dinámico. tal cual, Y no formaron joda. parte de este momento histórico, Totalmente. donde le puso Sí, una negrita a un título a Ale. Después no se cuando sea pueden. un documento que sea como la Sí, Biblia de todo. claro, ahí después miren. Igual no Yo pretendemos estuve que el esto, día que le no puso la pretendemos que negrita al esto título suceda. 2. Miren, preguntas imposibles me encanta, es algo que uso bastante en estos procesos, que son se invita a formular preguntas extremas o absurdas sobre el juego. Esta la uso todo el tiempo. ¿Qué pasa si no se puede perder ni ganar, ¿no? O sea, no hay condición de victoria ni derrota, ¿sí? ¿Cómo sería si el juego durara 10 segundos? El tema de las sesiones de juego es clave, ¿sí? Sí, Porque te lleva a pensar en extremos y cosas que te van abarcando ideas y tirando cosas. Y si no tuviera pantalla ni controles tradicionales, bueno, otra cosa que me interesa mucho también, el tema de controles alternativos. Bueno, este método fuerza a pensar fuera de lo esperado, ¿se entiende? Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa ahí? Y eso te lleva a crear ideas de otro lado, ¿no? A pensar las cosas de otro lado. Inspiración cruzada, tomar estímulos externos, objetos cotidianos, palabras al azar, imágenes y usarlo como disparadores, ¿sí? Miren, acá hay un ejemplo que es sacar 3 cartas con palabras, puente, lluvia, espejo, y pensar mecánicas o narrativas que lo incluyan. Puede ser algo así, como, no sé, algo que te inspire, que sea por ahí un poco, no sé, ver algo, yo que sé, algo, no sé, traer alguna cuestión arquitectónica de repente, no sé, algo de arquitectura que te claro. aspire y lo puedes aplicar a juego, digo, un poco por ahí. Cambio de rol, este también está buenísimo. Es esta idea de que cada miembro asume un rol distinto de la virtual y propone ideas desde esa mirada, ¿no? Entonces el programador piensa como músico, el artista. ¿Por qué? Porque un poco el modelo, algo que decía más arriba, que de vuelta salté, pero para no ser Sí, sí, tan específico con todo, hay una cuestión ahí que habla de esta idea del aporte de cada quien desde el lado de la disciplina, tal ¿no? cual. Este concepto de idoneidad. Por más que incluso la esté aprendiendo uno, pero bueno, acuérdense que definimos roles y funciones, entonces cada quien va a opinar desde su perfil. Bueno, Total. jugar al cambio del rol desde esa opinión está bueno también. ¿Por qué? Y porque nos cambia un poco ese concepto, ¿no? Esa idea de que alguien piensa de una manera, otra. Sobre todo pensando de vuelta y lo uno con inteligencia múltiple Garner. ¿Por qué? Y porque yo estudié 10 años de marketing y algo que me mal enseñó el marketing es a perfilar. Digo esto porque por la idea de Sí, generalizar, ¿no? Pero en realidad muchos de los perfiles tienen que ver con eso, sobre todo porque el ejercicio de una disciplina te lleva a modificar rasgos de la personalidad. Uno no puede modificar la personalidad, pero los rasgos de la personalidad sí. Entonces te lleva a tener determinados perfiles. Voy a dar ejemplos muy comunes. Digo, por ahí las personas que programan tienen una cierta independencia, entonces, digo, van cultivando esta idea de la inteligencia intrapersonal, ¿no? La gente que hace arte inevitablemente necesita hablar con gente, se comunica, a veces se aíslan también, pero en general tienen un poco otra inteligencia que la interpersonal. Entonces, eso es una generalización. ¿Por qué? Porque la gente que hace las dos cosas, claro. o gente que por ahí, no sé, programa y no es por ahí no tiene una confianza en sí misma, ¿entienden? Entonces, digo, Sí. todas esas cosas suponen que son cosas. Pero bueno, para perfilar uno más o menos trabaja sobre esa idea, sobre todo del lado del análisis. Ahora, nunca lleven ese perfil a la realidad de una persona, pues se van a llevar chascos, chistes. Digo chascos, una palabra que también hace mucho que no uso. Chascos, se van a llevar un chiste, se van a llevar una sorpresa, digamos. Seguramente. Total, total. Esta es buenísima. El peor juego posible. Bueno, no seguí leyendo acá cambio de rol porque se entendió, ¿no? Digo, el Sí, peor juego posible, cada integrante propone ideas deliberadamente malas para un juego, ¿sí? Hay que ver, y ahí hay un concepto de idea mala. ¿Qué es un juego malo? Porque hay gente que claro. dice que hay juegos malos y otros. Bueno, pero bueno, hay muchos juegos malos. Después se pueden explorar si alguna puede invertirse o transformarse en algo interesante. Entonces, lo bueno de eso es explorar algo, pensar, en vez de pensar algo Se, bueno, pensar algo malo. Entonces, por ahí lo malo, se me ocurre sí. un ejemplito que A es, ver, no sé si conoces el Octodad. El no lo jueguito. tengo. Bueno, Mm, es de una camada de juegos que salieron ujú, donde la jugabilidad es
horrible. O sea, es como el personaje se mueve todo mal, pero forma parte A de lo propósito. interesante del juego. Sí, 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 Claro, sí. no trabajaron el concepto de que sea fluido, sino todo lo No, no, contrario, no. está De hecho, grabado. es un problema moverlo, pero es parte de la dinámica del Hay juego, de varios lo juegos que. que ponen eso justamente. Sí, 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 sí. Pero bueno, un poco la idea acá es que eso sea un ejercicio de pensamiento creativo donde en realidad pensemos lo peor para después darlo vuelta y termine siendo lo mejor, Lo ¿no? mejor, Entonces, total. no Sí, sí. funciona tan así, pero ya el hecho de esto son disparadores. Entiendan que Sí, una vez sí. se empieza haciendo un ejercicio de esto y terminás porque agarraste una idea buena y la empezaste a iterar y olvídate de la Claro. técnica, ¿sí? Son disparadores. ¿Para qué? Para enfrentar la hoja en blanco, como se dice, ¿sí? Claro, sí, sí, ese momento de trabarse, de no saber para dónde disparar. Totalmente. Bueno, volvemos un poquito acá. Vamos a ir a la convergencia ahora, ¿sí? Convergencia. Definimos convergencia. La convergencia es la fase creativa en la que se seleccionan, refinan y priorizan las ideas, ¿no? Ya hicimos millones de ideas por Sí. ahí. Bueno, entonces hay que, esto de vuelta, seleccionar, refinar y priorizar, ¿sí? Cuando le estamos, de vuelta, yo decía, a la divergencia es un disparador los ejercicios que decíamos. Ya cuando vos empezás a refinar la idea, que es ese proceso iterativo, donde vos empezás a cortarle cositas, decirle, y si le agregamos esto, le sacamos esto, bueno, estás seleccionando en principio esa porque te gustó, evidentemente algo hubo, de ahí la traen y la empiezan a refinar y priorizan ideas generadas durante la divergencia. Esto de priorizar es clave. En videojuegos tienen que priorizar todo el tiempo tareas, cosas, justamente por esto de la superposición, por un montón de cuestiones. Se centra en evaluar la viabilidad, pertinencia y coherencia de las propuestas, reduciendo el abanico para avanzar con las que mejores responden al objetivo del proyecto. Esto habla de otro proceso que no es el. Recién veníamos con este de orgánica, donde por ahí te olvidaste del ejercicio de divergencia que estabas haciendo y dijiste, che, esta me gustó y ya la empezaste a laburar. Bueno, ahí ya te ahorraste esta parte que dice acá. Porque a veces vos terminás de hacer divergencia y te encontraste, y ninguna es como que ganó, ¿entienden? Entonces, Claro, como que sí. decís, bueno, ¿cómo hago? Y Como bueno, ahí empezás a filtro. un proceso, claro, un proceso más de tijera, donde por ahí, sobre todo, tenés que ir sobre teoría de descarte, ¿entienden? Sí, Entonces sí. vas al objetivo que tenés y vas a teoría de descarte. Y esta no por esto, esta no por esto, por ahí viabilidades técnicas, cosas. Hay que ver qué criterio. Y ahora hay un apartado ahí donde hay una nota interesante que es, aparte de los ejercicios, que ahora se las voy a plantear ahí para que la vean, porque acá hay un condicionante de la convergencia. Inevitablemente cuando vos tenés más experiencia, sabés hacer mejor convergencia que las personas que por ahí no tienen. En la Claro. divergencia no hay una diferencia de ahí, pero acá sí hay una diferencia. Cuando vos tenés experiencia, la tijera la manejas más fina. Sí, Entonces, sí, aparte digo, sabés lo que va a costar mm, mucho tiempo, mucho esfuerzo. ¿viste cuando se dice las ideas no valen nada? Bueno, No, sí, total. Sí, justamente lo que más vale es la convergencia más que la divergencia, ¿entienden a sí, qué sí, voy? sí. Porque en realidad lo otro es una cuestión más libre, más, digo, para esto tenés que tener un criterio de experiencia. No, Es si no lo que las tenés, ideas no vas sin un a plan de creer. acción no Sí, son sí. nada. No, por eso. No, y sobre todo conformar la idea de lo que se quiere hacer y por el bien común del equipo Sí, sí, sí. creativo, ¿no? Que es un poco lo que se trabaja. Bueno, acá dicen diseño de juegos, la convergencia permite pasar de un mar de posibilidades a un conjunto de decisiones concretas que guíen el prototipado y el desarrollo. Vamos a ejercicios. Muy bien. ¿Te das cuenta de lo que acabo de hacer, no? Sí, sí, sí. Lo Te iba a mismo que decir, vengo haciendo. escape, escape. Perdón, No, mi no cabeza pasa no nada. da más. Che, bueno, venimos acá, mira. Vamos a ir a. Bueno, acá donde estamos, ¿no? Convergencia, definición, ¿sí? Como verán, estamos en la última etapa, ¿eh? Así que esto no tarda mucho más. No sé cómo venimos de tiempo. Bien, No, bien, pasamos venimos media bien. horita, ¿no? Pasamos media horita, ¿no? ¿Verdad? No, una hora. Una hora. Una hora. ¿Viste que yo te dije que no iba a pasar tanto tiempo? No, pero vamos a. No, llego a redondear un poco No, todo. pero no pasa nada, tranqui, No, sí, tranqui. sí, que está todo pago. Está todo pago. Sí, sí, Está todo ya pago. lo pagamos, tranqui. Bien. Bien, acá ya fuimos, vamos a ejercicios. Miren, y de paso le ponemos negrita, me ayudan. Dale. Negrita, ahí muy bien. Ahí, Si no el me pierdo acá, 2. en el 2. Gracias, ahí vamos. Bueno, matriz de criterios. Miren, el equipo define entre. Perdón, ubiquémonos en tema. Estamos haciendo. Sí, Los la, ejercicios de creatividad divergente son los clásicos. sí, Acá viene lo interesante, los los ejercicios de creatividad convergentes. convergente, porque también hay ejercicios para esto. ¿Qué decía yo? Y bueno, viene alguien, lo define, lo hace. Pero también hay Claro. ejercicios de esto. ¿Por qué? Porque la idea es que lo hagan en equipo en general. Digo, esto se La, puede ser. Entonces, por ejemplo, el equipo define entre 3 y 5 criterios, esto que hablábamos hace un rato: viabilidad técnica, originalidad, diversión, ¿ven? Cada idea sí, se evalúa con un puntaje simple y todo. Esto básicamente es una matriz, es ponerle evaluación a eso que claro. estaba diciendo. Sí, a ver, la pregunta ¿es necesario hacer esto? Miren, cuando vos no tenés experiencia de hacerlo, o sea, ¿qué quiere decir? Experiencia de viabilidad técnica. ¿Cómo puedes evaluar viabilidad técnica si no tuviste muchos problemas en tu vida? Y es medio Claro. difícil, ¿entiendes? Entonces tenés que haber pasado por mucho juego para poder darte cuenta de cuestiones de La viabilidad viabilidad técnica.
Voy a dar un ejemplo de esto que está bueno a per se, que es uno muy concreto, que es el otro día, por ejemplo, estábamos trabajando con el equipo ahí, con un chico, con Nacho, lo voy a poner a pobre Nacho, pero digo Nacho nomás, no para decir nada. Pero justamente Nacho venía y me traía ideas, ¿no? Como le dije, che, estamos trabajando, él potencial game designer y productor también, hace varias cosas. Entonces le digo, che, yo traigo ideas, veamos cosas, y hay una idea que me trajo, que ya hay varios juegos que plantean un poco esa idea, que es en vez de, imagínense que en vez de controlar el personaje clásico de un videojuego, vos controlás a los jefes. Ujú. Entonces vos lo que haces es personalizar a los jefes y estás esperando que venga tu Sí. personaje para matarlo. Hay Bueno, hay un juego muy sí, sí, bueno, obvio, sí, sí. Hay uno bastante conocido, no me acuerdo el nombre, pero sí. de Queen of Morhaune, creo que Sí, creo que ese es es así. uno cortito que está muy bueno, que es, Sí, sos sí, sí, pero igual. la jefa final, Claro. digamos. Bueno, ¿cuál es el problema un poco de ese juego? Y básicamente tenés que, digo, si vas o si personificás a un jefe, bueno, pero en la lógica tenés varios jefes. Si vos tenés que armar y programar vos de gameplay de todos los jefes, y es como hacer 5 juegos si querés hacer 5 jefes. Son 5 juegos Claro. distintos. Entonces, digo, hay una cuestión ahí que por ahí la viabilidad no es específicamente algo técnico, o por lo menos técnico, cuando uno habla de tecnicismo, puede ser un tecnicismo de game design, un tecnicismo de producción, ¿sí? O de escalabilidad de producción en este caso. Yo lo encajaría ahí como una cuestión de escalabilidad de producción. Porque siempre lo técnico a veces se va al engine, a shading, no, no necesariamente es eso, se habla de tecnicismo en general, ¿no? Bien. Pero quería poner ese ejemplo como para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de criterios de cosas y por qué. Bueno, hay que ver cuánto, porque bueno, eso puede llevar mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo traer muchos bugs de gameplay que a veces Sí, son sí, sí, sí. cada Qué, día, bueno, esto, vamos acá. qué bueno eso. Dot voting, Dot ¿qué? voting. Votación con voting, sí. Bueno, votación con puntos es un poco más o menos lo mismo, ¿no? Cada integrante recibe una cantidad limitada de puntos, ¿sí? Lo que pasa es que acá ya la asignación de puntos es distinta, ¿entienden? Acá es un tema. Sí. Esta en particular no es la que más recomiendo. Ahora que la estoy leyendo, esto es medio fresquito. Digo, es más, estamos editando en vivo, ¿eh? No sé si va a quedar esta. Les voy a explicar por qué. Miren, está bueno para que vean un poco el criterio de a qué va el modelo. Hay cosas a veces que se proponen que están medio en la pared de punto, porque ya lo había leído, pero me quedó ahí en el tintero. Me había hecho ruido ya un poquito. Digo, ¿por qué? Porque justamente uno apunta en este punto a una cuestión que tiene que ver con la idoneidad, lo difícil de cortar la idea, Claro. de la tijera que decíamos, ¿no? Esta idea de la tijera. Y saben que esto apunta más a una cuestión de gusto, ¿sí? Es muy común la tendencia del gusto con esta técnica o con esta que plantea. ¿Por qué? Porque si yo tengo como créditos y lo que voy haciendo es colocando ideas que considere más prometedoras, esto implica y inevitablemente te vas a ir a lo que te gustó más. Y a veces, Claro. y no tenés que ir al gusto, tiene que haber un criterio, tiene que ver, es más, esta dos es más en contraposición de esta, ¿sí? Claro. Por ahí incluso me parece que se le puede agregar una nota, ¿sí? Es más, estamos editando en vivo, ¿no? Esto es lo bueno. Vivo. Oh, vivo. Hacer nota, ¿sí? Hacer nota en relación al vicio de decidir por gusto, que es un vicio, ¿sí? Sí, sí, sí. Y no por criterio. ¿Está bien? ¿Se Sí, entiende? sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, de esa manera, fíjense cómo editamos en vivo, para no se la esperaban esta, ¿eh? ¿Viste? Mirá, mirá qué versátil es el modelo. No preparó la charla el chabón. Sí, sí. ¿Qué No, es tiene que que me ver? muero de risa. No, no, me río de eso porque hay gente que, viste que vos, después de años No, dando charla y cosas, vos decís, esto me parece mucho más interesante que estoy haciendo que poner cosas. Pero digo, me parece punto porque por ahí no está bueno no sacarlo, sino justamente marcar el contrapunto de eso. claro, sí, 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 Me total. parece mucho más interesante eso que sacarlo como. Ujú. Vemos este mapa impacto fuerza. Este está más bien. Se dibuja más mejor. Se Más mejor. dibuja un eje con impacto en el jugador, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Bajo alto y otro eje con esfuerzo de producción. Entonces, Ese básicamente, está muy bueno. este es muy bueno. ¿Por qué? Porque lo que hace evaluar es en el objetivo que vos tenés, digo, suponiendo también ¿Cuánto acá que, cuesta? Claro. sí, cuando digo el impacto del jugador podemos asociarlo mucho al concepto de game feel, ¿no? A lo que queremos que Sí, sienta el sí, jugador. sí, sí, Entonces la sí. pregunta es, ¿con este esfuerzo de producción voy a lograr la experiencia de juego que quiero? Claro. Y ahí está interesante porque lo podés evaluar y todo. Este es muy interesante para verlo y es fácil para evaluarlo, ¿sí? Claro. Las ideas se colocan en el gráfico y se priorizan con él. De vuelta, esto te planteas un gráfico, todo lo podés, digo, armar algo fácil ahí o pensarlo Ujú. ya simplemente. Sí, sí, sí. Prototipo rápido comparativo. Este ya implica, bueno, como verán, ¿sí? Una cuestión que es meter en la convergencia algo de prototipar, ¿sí? A mí no me disgusta esto, es más, lo he hecho muchas veces, ¿sí? En lugar de debatir demasiado, se construyen microprototipos en papel. Sobre todo, prototipar en papel es algo que, no sé si me estoy dirimiendo también, si no
no me estoy dirimiendo, en realidad hay algo seguro que va a haber, que es prototipado en papel en el modelo. ¿Por qué digo esto? Porque es algo que justamente en medio que se descartó porque prototipar digitalmente, ya encima si prototipo digitalmente, algo de código de ahí me va a servir para después. Claro. Ese pensamiento me parece muy bajo, ¿por qué? Porque no, a veces no le damos tanta tiempo y esfuerzo a este proceso, a esta parte de ideación. Sí. Me parece muy importante y el prototipo de papel te lleva inevitablemente a pensar las cosas de otra manera, ¿sí? Claro. Piensen que el proceso de diseño de un juego, de un videojuego, es lo mismo que un juego de mesa. Durante muchos años di una materia en un TREF, en la Universidad de 3 de Febrero, donde Sí, era de videojuegos, pero era proyectual y lo que hacían al final era un juego de mesa. Porque yo claro, no programaba y ellos en el nivel de carrera donde estaban no tampoco programaban. claro. Y nada, yo lo que le quería sobre todo enseñar era game design, entonces hacíamos juegos de mesa. Entonces Total. digo, nada, es interesante también bajar a eso, ¿no? Ujú. Código mínimo o sketch visual también, digo, podés usarla, valerte lo que quieras, pero para mí el papel es interesante. No, Claro, no para todos los juegos, digo, vas a hacer un juego narrativo, por ahí el papel es interesante, yo que sé, vas a hacer, no sé, una novela gráfica, pero para el papel es medio, no tiene mucho claro, sí, sí, sentido, sí, sí, sí. claro que no. Pero hay mucha Pero gente que hace level design en papel. O sea que bueno, el otro día estábamos hablando con Joaco que hizo Desvelado, eh, hizo Ghost Let Me Go también el level design y nos mostraba su libretita en donde hace los dibujos en papel. sí, hay mucha gente que usa todavía. Yo le libreta de papel literal. Es interesante, está bueno. Yo qué sé, de vuelta. No es solo por el hecho del papel, sino por el hecho de que es interesante porque lo pensás desde otro lado, te lleva a la materialidad. La materialidad te destrapa otra creatividad, otro Sí, sí, sí. pensar. Entonces, a partir de ahí también te puede llegar a servir. Selección inversa. Primero se descartan las ideas menos viables. Esto es un poco lo que yo decía de Descartes, ¿no? Por tiempo, recurso, coherencia. Lo que queda en pie se convierta en base de decisión. Claro, Básicamente no total. tiene mucha ciencia. Esta última es básicamente Descartes. ¿Sí? Sí, Bien. Esta es una nota importante que la quiero leer. ¿Sí? sí, Pasamos 2 minutos al timeline, que lo voy a explicar más a futuro, pero le hago un adelanto de eso, está bien. Dale, un que va a sneak estar en peek. el modelo, como para que vean que va a haber cuestiones concretas, prácticas, digamos, de uso también, porque hasta acá es medio todo relato, esto que decía. Mucho texto, poco diagrama y poco herramientas. Sí. Pero bueno, están lo de los ejercicios, Bueno, ven que pero ahí los empieza a ejercicios tomar. son Sí, herramientas, a justo eso, te iba a bueno, decir. a Sí, eso sí. iba, a eso iba. Ahí al principio un poco habla más de marco teórico, cuestiones, pero después se empieza a definir más esta cuestión. Fíjense, en la etapa de convergencia es fundamental contar con criterios claros para la selección de ideas. Sin embargo, estos criterios no siempre pueden definirse de manera automática o objetiva, requieren interpretación. Hola. Por Sí, eso la experiencia dentro del equipo se vuelve un recurso clave acá, ¿sí? sí, La persona con mayor recorrido en diseño, producción o conocimiento del medio puede guiar el proceso de selección, asegurando que las decisiones estén alineadas con la planeación del proyecto, los recursos disponibles y las metas establecidas, ¿sí? sí. A esto también hay que ponerle negrita. Au vivo, au Oh, vivo. vivo. Sí, estaban diciendo eso Bueno, justo. está muy bien, ¿vieron? Avísenme si falta negrita en algún lado. En la S Esto de en la S. disponibles, mira. ¿En serio? ¿A dónde estamos Sí, acá? recursos Perdón, disponibles. perdón, a Viste, no, veces. que me pegan el toque de. Ahí va, no se enoje, no se enoje. No, no. El toque acá en el ojo, acá. Tiqui, 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 empieza a titilar. Esto no significa que las voces del resto del equipo se descarten, sino que la coordinación de la decisión recaiga en quien tenga la capacidad de anticipar riesgos y Total. oportunidades con mayor precisión, ¿sí? Sí, ¿Qué quiere decir? Son un equipo, usen a la persona que más experiencia tenga para que tome esta decisión, ¿sí? sí, sí, Que sí. guíe sobre La todo la toma de esta anticipación de riesgos decisión, es claro, ¿entendés? vital, es Y vital. es clave para eso, es clave para eso. Bueno, Acá bien, dice que volvemos. después pases el Sí. Word ya que coleccionan tus words. Dice. La gente va coleccionando mis words. Sí. Bueno, está muy bien. Bien. Bueno, cosas a futuro, ¿sí? Ujú. Miren, miren, este tema es muy interesante. Evolución emocional del equipo, ¿sí? Ujú. Esto viene de la mano un poco del tema de habilidades blandas, dinámica de equipo, algo que voy a trabajar ahí en un punto, que lo Ujú. vamos a sumar, ¿sí? Sí, Fíjense este que interesante que es cascada de dependencia de tareas, ver cuándo una tarea empuja a otra. sí. Esto, ¿saben de dónde lo noté? Estábamos en una reunión del equipo, Ujú. trabajando de Fundable, estábamos haciendo uno de los juegos, uno que se llama Chess Redemption, Ajá. que es es una como idea loca con puzzle de ajedrez, muy interesante. Y en un momento, creo que era ahí o en otro, no me acuerdo, porque estábamos justo en reuniones contiguas, vieron de reuniones de seguimiento. Y no me acuerdo si era en ese o en otro que estamos haciendo que se llama Curandera.
Pero bueno, en alguno de los dos me pasó, no me acuerdo, ahora me quedé en la duda. Pero digo, pasó que en realidad venimos trabajando y yo voy como poniendo a prueba ciertas reuniones, modelos de trabajo, cuestiones que vamos haciendo, y me di cuenta que muchas veces pasa que una tarea empuja a otra. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces, a veces para qué. Cuando vos planeás, y hablamos de superposición de tareas, cuando vos planeás la superposición de tareas, ahora voy a pasar un poquitito, como adelanto un poco de ese timeline que les decía recién, Sí, ahora cuando sí, terminamos sí. de ver a futuro y ya ahí cerramos. Pero digo, hablamos de esto de cuando vos planeas vos escribís la tarea que vas a hacer, bueno, por ahí pasa que es muy difícil si no tenés experiencia ver superposición de tareas ahí. Por eso es muy importante que ahora lo que voy a contar del timeline y la definición sobre todo de tareas se haga con todo el equipo, ¿sí? Vos podés hacer un seguimiento del lado de producción a la persona que produce o hace Claro. project management, pero es muy importante que la definición de la tarea todo el mundo esté comprometido, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde no va a terminar, vos podés planear eso que decíamos recién, que es la superposición de tareas. Ahora, también pasa que cuando vos trabajás de manera conectada en equipo, todo el equipo sabe y todo el mundo está en claro porque se compromete con la idea del objetivo porque participa creativamente, entonces eso es natural. Entonces todo el mundo va pasando medio natural que una tarea empuja a la otra, ¿entiendes lo que quiero decir? Entonces, algo que por ahí no te habías dado cuenta en el planeamiento, empezaste a darte cuenta, che, pero pará, hay que hacer esto, porque si no hacemos esto no se va a destrabar aquello. Bueno, perfecto. No lo dimos cuenta antes, bueno, no nos martirizamos, ¿qué hacemos? Y nada, es real que por ahí eso termine transformando que una tarea vaya siendo la otra. Entonces, por ahí, cuando son equipos chicos, todos los equipos van en un mismo objetivo de tarea, y por ahí ya no hay una definición tanto de tarea, sino más de hito. Y ahí de vuelta me meto ¿No? en algo más técnico Sí, sí. de project management, pero digo, a veces ahora voy a ir al documento, al Excel, y vamos a ver que uno puede definir una tarea más específica, más amplia, o si no plantearlo como concepto de hito. Eso Claro. viene, entiendo, creo que del Scrum, me parece, de Sí. metodología Scrum. Bien, eh, todo eso había atrás de cascada de dependencia de tareas. Miren cómo noto, ¿no? Armado de PROM para soporte de contenidos IA. Miren qué interesante esto. Esto era algo que yo les dije, yo estoy utilizando ChatGPT para esto, lo que pasa es que justamente me interesa por ahí acá ver cómo habla de soporte de contenidos. ¿Qué quiere decir esto? No digo de contenido, sino hablo de soporte de contenidos. ¿Qué quiere decir? Total. Bueno, cómo en realidad usar inteligencia artificial para, de repente, no sé, referencias, cosas, cuestiones que en realidad vos no vas a usar eso directamente en un juego. No digo Total. que no se puede usar, hay una discusión de vuelta, detrás de cámara hablábamos con Cristal un poco de este tema, Mm. pero digo, no, digo que ahí está esta discusión sobre todo de la propiedad intelectual del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Como qué es lo que va a buscar, dónde está su base. Y nada, eso es una gran discusión, pero lo que quiero decir es, a mí en el uso de la inteligencia artificial claramente me interesa aportar contenido. Yo qué sé, yo soy bastante malo redactando, entonces de repente la redacción me sirve, pero a veces me Claro. termino más tiempo dedicándole a un prom y cargándole cosas, y seteándolo, digo, hay parámetros, hay gente que digo que incluso labura con tecnología y no sabe que digo, vos podés parametrizarlo, le podés pedir que se autoparametrice, porque uno Sí. dice, ay, pero si yo no soy programar, no, está bien, no te estoy diciendo que programes, digo, pero de repente conociendo algunos parámetros, digo, no sé, nada, no importa, no vamos a empezar una clase de ChatGPT, Seguía. No, 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 obvio. pero a lo que voy, digo, hay No, ciertos pero vos parámetros. elegís el contenido que le estás dando, elegís qué Sí, querés que considere, las fuentes ¿vieron y un cuando se montón de dice cosas. esto de la voz propia? Y no, Ujú. porque no es tu voz propia. Bueno, depende, porque digo yo, y depende del nivel de parametrización que vos le das, de lo que vos querés, de lo que Sí. vos le sumás. Digo, no es que yo agarro copy-pasteo y me sirve y ya está. No, no, es más, No, a veces no. le pido 30 millones de cosas a la vez, de veces le pido, es más, uno de los ejercicios clave que hay que hacer en la inteligencia artificial es siempre pedirle una opción más, darle una Claro. vueltita de rosca, porque a veces ahí es donde se empieza a encontrar algo interesante, como referencia, contenido o algo. Bien, sistema de referencias colaborativas, multiplicidad de medios y disciplinas para las referencias. El tema de las referencias en el modelo cooperativo de juegos tiene que tener un apartado. ¿Por qué? Porque es clave el tema de referencias. Y ahí es muy importante el conocimiento que tienen entre el equipo. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque las referencias tienen que ser idóneas, no referencias de gusto. Al principio sí está bueno en un equipo de repente contar qué juego te gusta jugar, porque aparte dime qué juegues y te diré quién eres. Ujú. Así que no creo en eso, estoy boludeando con eso. No, 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 Sí, nada, digo, dime quién eres, en qué etapa de tu vida, hay muchos más criterios que ese. sí, sí, pero total. a lo que digo es esta cuestión de que está bueno contarnos quiénes somos por los juegos que jugamos, digo, en general pasa un poco eso. O si no jugás, o si jugás juegos de mesa, o no sé. Pero digo, es un disparador para conocerse. Ver cruce con modelo pedagógico social, ¿vieron esta idea de construcción colectiva del saber? Bueno, acá hay un cruce importante que me interesa cruzarlo en los modelos. Y esto que es un sistema de reuniones que ya venía desde un lado concreto, que es esto de reuniones de seguimiento de trabajo y reuniones de subgrupo, que después ahí les voy a plantear en algún punto en particular. Seguimientos son reuniones típicas de follow-up y todo.
temas de reuniones de trabajo ya son reuniones de desarrollo. A veces vos te juntás a charlar sobre la idea del diseño, pero a veces te juntás a trabajar específicamente. A veces puede ser para hacer un prototipo, a veces puede ser para desarrollar algo en particular, algo de la narrativa. No sé, digo, hay subgrupos donde se van armando. Cuando digo subgrupos, Sí, sí. ya ahí hay grupitos como, nada, no todo el equipo de trabajo, sino algunos grupitos o personas, o 2 personas, o a veces se juntan para eso. Bien, cierro con esto último, rapidísimo. Esto es un poco Tranqui, tranqui. lo que vamos a sumar en algún momento, sobre todo en la gestión. En algún momento vos gestionás para empezar a hacer preproducción, ¿no? Y está bueno un poco definir esto. Sobre todo se trabaja más en este tipo de documentos en la producción, no tanto en la preproducción, pero bueno, justamente en la preproducción me interesa hacer un hincapié en esto que decía que es la definición de esto, que es la tarea, ¿no? Acá hay un ejemplo de simbología de un juego que estábamos haciendo, que se llama Pipilco, que es una propiedad intelectual grande, pero bueno, lo puse ahí como un ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto básicamente lo que plantea es esta cuestión de superposición de tareas acá adelante, que como verán, esto tiene una leyenda, ¿no? De colores que te va diciendo que empezó, que se terminó. Básicamente, acá lo que te plantea en este punto, fíjense que la estética final, si vos no, hasta que en la semana 3 no se hizo la estética final, no se pudo empezar con este de acá, que es un escenario, ¿entienden? Sí. O no sé, o esta cuestión, si vos no definiste cuál es la estética final, este punto de acá tampoco era, que era, no sé, un personaje, ¿no? El Ujú. cóndor. Entonces vos no puedes hacer un cóndor si no sabes cuál va a ser la estética final. Entonces digo, para eso hay todo un trabajo de búsqueda de estética final que fíjense que está involucrado, fíjense el sonido, el 3D, el arte. ¿Y por qué está el sonido si dice estética? Sí, Porque está tomado del concepto de aesthetic de MDA, que claro, es aesthetic, esta idea más de Gamefield, de buscar un poco la total. estética toda, ¿no? No solo la Ujú. visual gráfica, ¿sí? Y Sí, después, nada, acá, acá es donde decíamos lo de la definición. Fíjense que decir estética final es algo amplio, sistema de hechizos es algo amplio, acá serían tareas amplias en el tipo de definición que está esto. Yo decía que podía ser una tarea mucho más específica, que sería, no sé, algo más detallado sí, como sí, más tarea. chiquito. Sí, más chiquitito, más específico, o si no puede ser un hito, que es esto de, no sé, que el juego camine, perdón, que el personaje principal camine, eso puede ser un hito, que el personaje Claro. principal cumpla con todos los features que tiene que tener, por ejemplo, ¿no? Todas las capacidades. Bueno, eso puede ser una definición más de hito, ¿no? Que sería que el juego haga algo, ¿no? Lo que lograr en el juego tal cosa. Eso es un hito. Entonces un hito incorpora algo un poco mucho más amplio y eso te va. Acá termina siendo el tema de milestone, básicamente es el conjunto de tareas que definen un milestone, ¿no? Un Sí, milestone sí, sí, es un conjunto de tareas. Es más, por un milestone se puede emparentar con un hito, justamente. sí, claro, Prototipo, alfa, beta, release candidate, el candidato, estos son como hasta dónde llegarías, todo lo que tenés que hacer hasta llegar a esos momentos, ¿no? claro. Bien. Después esto tiene un listado de assets, que es Bailaria que lo hace, qué hay que hacer, quién lo hace, la descripción, una referencia, un inicio, un fin y un estado y una prioridad. No mucho más que eso. Y acá, que no me interesaba mucho plantearlo, lo dije recién, es un tema en presupuesto, que en realidad básicamente es definir un poco presupuesto de, este en particular está planteado desde el backlog, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Está planteado desde acá cuánto presupuestar específicamente esto, ¿sí? Eso, nada, es muy amplio el tema de presupuesto. Puede ser este modelo de presupuesto, pueden ser muchos más, puedes presupuestar por disciplina exclusivamente. Si vos ya sabés, si vos de acá esto te da la cantidad de tiempo que vos necesitas y esfuerzo que vos te da cada tarea que tenés que hacer, por ahí Claro. lo que haces es presupuestás una disciplina y lo podés poner por mes y te vas a llegar, debería llegar a lo mismo, ¿entienden a lo que voy? Sí, Entonces hay que ver desde dónde llegás. Esto es un detallado, a veces se piden presupuestos detallados, sobre todo cuando vas a buscar financiamiento o algo donde a veces hay alguien con experiencia y quiere mirar cómo vos estás presupuestando para ver si presupuestaste bien, ¿sí? claro. Son detallecitos de cosas para ver. Esto va a estar incorporado también en el modelo. No sé bien todavía en qué apartado, fíjense que todavía, me parece que acá hay una cuestión de documentación que justamente ya lo ponía, lo que pasa que nada, va a ser bastante amplio esto, va a plantear alguna idea, pero bueno, de documento. Y después hay otro que no está sumado acá, que básicamente es como una especie de GDD de base, que lo podemos mostrar rapidísimamente. Sí, A no hay ver. problema. Au vivo, todo a A vivo. vivo. Ahora van a ver todas las carpetas que tiene Alejandro, ¿Querés que GDD. saque la cámara? No, no hay ningún problema, si no tengo nada que esconder. No, miren, documento original, creo que es este. Sí, acá está, miren. Esa, miren, me ponía Game Designer y todo. Se ve ahí, ¿no? Sí. Fíjense, básicamente, me lo dio, y ya que estoy nombro otro, creo que no me falta nombrar a nadie.
lo voy a nombrar a otro de los fundadores de Fundab, que es Facundo Mounes, que básicamente Sí. creo que me lo dio Facu Mounes o no sé si con Mishka lo vimos, bueno, no me acuerdo, pero terminó ahí, lo terminamos usando. En algún momento usamos unos de Guille, que eran unos Standy High Concept, que andaban por ahí dando vuelta con un personajito de Guille en la carita, que los Mira. podemos ver, son muy graciosos también esos, miren. Esos los Standy High Concept, a ver si aparecen ahí, miren, eso es muy bueno. Esto ya está medio vetusto, no lo usamos mucho más. Pensaban que era broma, pero no, miren. Bueno, esto lo usamos durante mucho a nivel. Este está basado. Bueno, hay algunos basados en MDA, pero bueno, esto es un Extended High Concept. En algunos momentos usábamos este, ahora ya lo dejamos medio atrás y estamos usando este más integrado. Bueno, nada, de vuelta, repaso medio por arriba, pero básicamente es un modelo de documentación. Un poco yo, en la parte de documentación, lo que me interesa poner del modelo básicamente tiene que ver con. Para mí la documentación sirve cuando no te cuesta hacerla. Claro, Nos parece una tontera lo que digo, claro, pero claro, claro. cuando te está costando hacerla es porque la estás haciendo y no le estás encontrando el sentido para qué la haces. Y si estás haciendo Total. documentación y no entendiste para qué la estás haciendo, no hagas documentación. No, Corta tal la, corta, cual. corta la bocha. Tal cual. Bueno, hasta acá el día de hoy. Preguntas, no sé si hay preguntas, dudas, quieren ver algo antes de que por ahí cortemos ahí, no sé si tenían algo. A ver, no Bueno. sé si. Acá estaban diciendo que tenían tu MDA de la FADU. Ah, mira, mi MDA de El la que, FADU. claro, el que estaba diciendo Sí, un que Word, le pases coleccionar los el. Word reales, Sí, ¿no? sí, sí, Eso. sí, sí, sí. Bueno, sí, ahí voy dejando por ahí, dando clase, voy dejando Word, cositas, y me da cositas, sí, están por ahí. Ahí abro mi camarita, si querés, ya como para que puedas usar Dale. tu compu tranqui. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Estaban ahí comentando, pero no Bueno, no sé sé si si alguien algo. quiere preguntar algo. De vuelta, aviso esto, de vuelta tiene que continuarse, se va a empezar a trabajar un poco más, la idea ¿Dónde lo es van a avanzarlo. compartir y No, esas cosas para que... seguramente por ahí cuando le demos un cierre por ahí, sobre todo cuando digo un cierre es porque de vuelta se pueden sumar cosas, pero por ahí darle un cierre a nivel contexto, arquitectura de contenido. ¿Qué quiere decir con eso? Sí, podés agregar algunas cosas más, pero digo, por ahí dentro de lo que ya hay. Lo que le queremos dar es un anclaje, ¿se entiende? Porque Sí, si no, nunca más. Entonces, darle un anclaje y que dentro de ese anclaje, sí, digo, si hay nuevas técnicas de cosas que queremos agregar, agreguemos. no, claro. Y después compartirlo a nivel comunidades, seguramente por ahí de vuelta tendremos un PDF y lo compartamos, las comunidades a Dale, través. Seguramente esto lo hagamos mucho a través de la red de comunidades, con lo cual eso va a estar bueno. Algo perfecto. que cuento de red de comunidades también para que sepan está bastante inactiva de alguna manera. La red de comunidades solo está funcionando desde el lado de la comunicación entre comunidades. Ujú. No dejamos de hacer asambleas. La última asamblea que hicimos fue en Tucumán hace videojuegos Sí. y convenimos algo interesante que fue empezar a trabajar y medio darle una refundación a la red con invitación a otras comunidades de Latinoamérica que están dando vueltas y no las vamos a hacer de Argentina, la idea es que la invitación la hagan desde Uruguay. Lo digo esto ¿por qué? Porque estamos todos muy de acuerdo con que la mayoría de comunidades que hay son de Argentina y no se visualiza en una mirada más latinoamericana a la red, que la red siempre el origen fue latinoamericana. Entonces la idea es un poco refundarla y desde el objetivo un poco también, definir un poco un Sí, manifiesto nuevo, empezar a trabajar un poco desde ahí. Así que lo cuento esto para que la gente sepa también que nada, que se perfecto. Sí, dejaron de nosotros decir. tenemos un apartado de la red de comunidades en el servidor de Discord donde van compartiendo todas Bueno, las... claro, las comunicaciones, sí. Sí, bueno, acá dice, me gusta por dónde va yendo, Pachi Dragon, es una Bueno, herramienta muy útil, Meteoro dice, es súper útil, me encanta, justo lo que estaba necesitando en un trabajo de la uni. bueno, escuchen, también lo que me interesa es vos compartiste redes mías, cosas, digo, quien le Sí, interesa porque le sirve y quiere aportar, se conecta conmigo. Yo seguramente vaya a hacer una sí, están reunioncita. piñadas tus redes, así Bueno, por que... eso, entonces en todo caso, si alguien quiere me contacta, si está viendo el video en vivo, si no, se lo ve después. Me Sí, contactan si le yo interesa en el para que video se de lo YouTube también comparta. dejo, Ujú. dejo tus redes. Sí, Digo, sí, para que sí, se lo también. comparta y también para el hecho de que también colaboren, digo, ¿no? Esto de venir y Sí, usar y no colaborar, no. Así que lo no, tal comparten cual. y uno dice, bueno, pero por ello no sé. Bueno, pero lo vas a implementar. Si lo querés es porque lo vas a Claro, implementar. y Experiencia en también la de la implementación vuelve. implementación Claro, da ahí feedback, vuelve. sí. Total, entonces me interesa estar en contacto con eso, ver, así que seguramente en breve haga por ahí una videollamadita ahí o por ahí en Discord o en algo de Fundab. Si no están en el Discord de Fundab también se pueden sumar ahí. Sí, Hay un. lo dejé también. Ah, buenísimo, impecable. Estás en todas. Estás para ponerte un programa, en serio. ¿Por qué no transmiten por Twitch? Me dicen, querida, que anda bien. Che, bueno, buenísimo. Gracias Este, por la invitación. Gracias, hace mucho que no a me vos metí por este tu tipo de cosas. tiempo, ey. Me estoy tomando tiempo para hacer este tipo de cosas que hace mucho tiempo que no tenía, muchos años que no tenía tiempo para esto y me encantaría poderlo haber hecho antes. Pero bueno, acá estoy con este tipo de cosas.
Acá, bueno, te dicen un grande Ale, charlé un rato con él en la Tecno Jam y re buena onda y re bien predispuesto. Él pregunta, Ale, Mm, mm. ¿crees que hay algunos tabúes que se hablan poco en la Mm. producción? Uy, hay un montón. No, hay un montón. A mí lo que más me preocupa de ese tema a nivel tabú es esto que decía un poco que dejé de entrever del hecho de trabajar en persona, ¿sí? Que no somos robots. ¿Por qué? Porque la producción, la gente no la gente se cree que producir de vuelta es solo hacer project management, aprender metodologías ágiles, estar eh, Es ¿cómo que se hay que llama? contemplar un montón de cosas. Si hiciste un poco de Sí, producción, ya te das cuenta, o sea, está bien. trabajando con personas. El tema es ese, que no nos damos cuenta de, sobre todo a nivel sociedad mundial, no digo solo Argentina, digo, estamos viviendo muchas situaciones complejas, digo, ¿no? Y ya escapa la idea de solo pensar en crunch, ¿no? ¿Qué quiero decir? Hay una cuestión No, de trabajo, por olvidá. eso lo planteo de ese lado. Miren, justo hace poquito empezamos el trayecto de producción de Image Campus, que la verdad es uno de los espacios educativos, no para hacer publicidad ni nada, pero digo, la estoy haciendo, pero la hago en serio de corazón, no por Sí, un sí, lado sí, sí, sí. de que me presionen. Quiero contar algo particular de ahí, que es ahí yo me puedo desarrollar pedagógicamente. Bueno, en FADU también me pasa, digo, pero digo, yo agradezco siempre ahí a Image porque me dan la confianza. Es más, mucha gente se pensaba que yo daba clases, yo empecé a dar clases de Image hace muy poquito, creo que hace un Mira, año o dos. claro, Justamente con este trayecto de producción que lo venimos preparando con muchos profesionales hace mucho tiempo también, y hacemos un juego de rol. claro. ¿Y por qué? Y ahí voy a lo del tema de los tabúes. Me interesa mucho hacer el juego de rol porque yo me jacto de que en el trayecto es interesante que después cuando vas a trabajar no te vas a encontrar con un martes 13 que no vas a saber qué hacer. Porque a Claro. veces es muy idílico el sistema educativo, te muestra cosas muy lindas Sí, y hoy después, estamos claro, hablando de eso ¿qué también, pasa de cuando te cómo, encontrás con un problemita de discriminación? ¿Qué pasa cuando, digo, empiezan a haber todo un montón de total, situaciones que decís, bueno, ¿cómo te reacciono? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo lo planteo? ¿De qué lado? Bueno, ese tipo de cuestiones, el juego de rol es interesante porque te pone en situación también y aprendes. neurodivergencias, un montón de cuestiones que hay Hay que un montón de considerar. cuestiones. Sí, sí, por Sí, eso sí, digo, sí, lo que sí. más me preocupa como tabú es esto, no hablar de esto, de cómo nos sentimos cuando Sí, desarrollamos, y también, de la sí. frustración que nos genera. En algún momento, sí, dale. No, no, que también Te dejo. el balance es Mm, muy difícil de mm. tener en cuenta que estamos trabajando con personas, pero si vos priorizás lo emocional en el proyecto, también el proyecto se estanca y no avanza. Entonces, encontrar el balance entre entender que las personas son personas y entender también que el proyecto tiene que avanzar de cierta manera es muy difícil como productor. Está bueno, yo creo que ahí en ese punto, hablando de los compromisos que hablamos un poco hoy, de los compromisos de los Total. equipos, me parece que un modelo está bueno. ¿Por qué? Porque te plantea. Es más, vos podés pedir a un equipo de desarrollo, che, mira, hay un modelo acá. ¿No quieren que apliquemos el modelo? Lo leemos todo, vamos viendo. Y eso te hace que ya el modelo rige. Entonces, si rige el modelo está bueno, ¿por qué? Porque después ya alguien no se lo toma personal. Estamos hablando del modelo, el compromiso va por acá. El modelo plantea esto, ¿entienden? Entonces está Ajá. bueno por ahí ir a un modelo para que no sea personal el tema y no termine siendo una discusión siempre cuando alguien quiere que una persona justamente tenga ese equilibrio o ese compromiso que dijo que iba a tener y que por ahí no lo están evidenciando. Entonces, para que no sea una cuestión de culpa específica y se trabaje un poco más profesional. Bueno, Perfecto. Bueno, estaban comentando cositas también bueno, que ya se sumaron al Discord de Fundada porque yo pasé el bueno, link de bien. Discord. Nada, hablar de no se trata de ser burócrata, sino conectar con la gente con la que trabajás, problemáticas de edades diferentes en el grupo y un montón de cositas. Bueno, tema de edades, ese es otro tema también, ¿eh? A veces pasa que, bueno, yo hablaba de la experiencia, a veces tener más años no significa que tenga más experiencia y eso es medio complejo. Sobre todo porque, bueno, venimos chipeados un poco de eso, pero bueno. Che, nada, me encanta que nos arreglimamos con el horario todo, pero digo, la cantidad, yo te había dicho que no creo que duremos Yo tanto, te dije pero que podía pasar. Yo te dije que no, podía bueno, vos pasar. me dijiste que podía pasar y está muy bien que haya pasado y está Nah, bárbaro. sí, sí, aparte es como que son espacios en donde charlamos y este ida y vuelta yo creo que nutre, ¿no? O sea, Sí, obviamente. nada, para hacerlo de otra manera grabamos un video y lo subimos a YouTube. Total, no era la idea, no era la idea. No, 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 y aparte de vuelta, nunca lo presenté y de vuelta, es la primera que lo estamos mostrando esto. Lo excelente, venimos tenemos trabajando más primicia. interno en Fundam. No, sí, es que lo venimos trabajando más interno en Fundam y me parecía que estaba bueno hacerlo, porque un poco compartirlo Sí, ya presiona esta idea y sobre todo compartido porque no era esperar a que termine, porque justamente era esto es una invitación a que se a sumen. que Entonces, colaboren, sí, claro, sí, sí, obvio, es sí. la idea, así que de vuelta. Colaboremos.
Sí, totalmente, así Colaboremos. que estamos por ahí. Gracias por la invitación y gracias por la buena onda y yo me siento re feliz porque yo siento que, nada, a vos te quiero agradecer, te lo digo acá, te lo dije ya, atrás de cámara, te lo voy a decir adelante de cámara. No, no, en serio, digo esto porque parece una estupidez, pero digo, hacer altruismo como haces vos, como hace Jimena ¿Cómo haces Verónica. vos Sí, también? bueno, pero digo, a mí me parece bueno destacarlo, porque sí, yo sé que lo hago hace mucho y yo recibo mucho cariño por eso y a mí está bueno, así que todo vuelve, sabés que todo vuelve y no hay nada más lindo que compartir lo que uno hace feliz Yo haciendo. creo Y esto que, ya, yo, pero bueno, yo y creo que sí. agradecerte, yo qué sé, si me puedo poner en un lugar de referente modesto, digamos, pero agradecerte de ese lado, de que estás Muchas haciendo un gracias. laburo, están haciendo un laburo recopado, está buenísimo que lo hagan, todo vuelve. Digo, la gente a veces no se da cuenta de Eh, eso y nada, y se critica, pero bueno, cuando se critica es ladra de Sancho que nah, estamos cabalgando. bueno. No, No lo digo pasa esto nada. también convocando a la gente a que se dé cuenta de que se faltan más este tipo de cuestiones, ¿sí? A veces uno critica a alguien que por ahí aparece en un Twitch o algo porque está haciendo o crea una Sí, comunidad o algo, y no sí, sí. critiquen, que piensen que lo pueden hacer ustedes también. Ustedes se pueden poner en ese lugar, ustedes se pueden poner en el lugar de referentes, de Sí, ayudar, de colaborar. Digo, las comunidades necesitan todo el tiempo y se liman los referentes de comunidades. Es más, el modelo de fomento de comunidades trabaja la sucesión de referentes justamente porque claro. pasa eso. Y esto ya se nota un montón, así que agradecerte porque yo sé que es muy laborioso lo que hacemos, porque tenemos que vivir también. Sí, Pero sí, bueno, sí, sí, nada, así sí. que yo agradecerte eso. Muchas gracias. Y Gracias a al vos también contrario. por todas las iniciativas que tenés en todos los aspectos. Y la verdad que siempre lo encaramos desde el mismo lado. Nosotros estuvimos del otro lado, tuvimos esto de pasarla mal y no queremos que más gente que la pase mal. Siempre pongo el mismo ejemplo de si yo tuve que talar todos estos árboles para abrirme paso para llegar hasta acá, no los voy a tirar atrás mío para que le cueste al otro Total. llegar. Voy a dejarlo despejado, le voy a invitar a que pase y que llegue más lejos que yo ya estoy cansada y llegué hasta acá, bueno, no importa, que el otro continúe, ¿no? Yo creo que tengo esa ideología muy similar a la tuya y también esto de la construcción colectiva del saber, somos, lo estamos pregonando todo el tiempo, así que nada, yo creo que Bueno, todo está no vivo. está de más, por eso te digo, no está de más agradecerle la invitación y agradecerles que hagan este trabajo de vuelta. Ya te lo dije antes, sabes que es verdad, que lo pienso así. Y de vuelta, a mí me pone muy feliz y contento, sobre todo porque yo muchos años hago esto hace mucho y entonces ver que hay mucha gente que lo haga. eh, Nada, digo, vos como un montón de gente también que podemos nombrar, digo, ¿no? Sí, total. Pero digo, hay un montón de gente que lo hace. Me pasa mucho también, se lo digo mucho a Borsa, a Gonza, que nada, toma un laburazo, es un También, sí, sí. laburazo, hace Gonzalo Borsino. Vamos a estar la Sí, vida también devolviéndole. estuvo acá Sí, sí, dando sí, que una vino para acá. charlita. Bueno, en este momento está dando clases justo ahí en el trayecto de Image, de producción, así que damos clases juntos también ahí. Mira, qué lindo. No sabía que Sí, daba sí, producción. sí, sí, da producción también, sí, 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 hace ya creo que dos Hace veces un que vino. laburazo en Jams, Borsa Sí, también. sí, sí, con todas las comunidades, los motores, todo está Súper laburando un lindo. montón. Sí, total. Así que nada, como vos, como Borsa, que hay mucha gente ahí que le pone garra y a mí me hace sentir bien, me pone contento. Qué Me bueno. motiva, me sigue motivando este tipo de cosas, por ejemplo, ponerme a escribir esto, compartir. Sí, Y bueno, sí. gente, gracias, Bueno, gracias por todo. 1.000 millones de gracias a todos. Les Sí, mandamos lo un dicho. abrazo, Gracias por un estar ahí. beso, un abrazo y diviértanse en la jam, métanle pila. Mañana tenemos una clase de Godot y el jueves tenemos el taller de Substance Paint. Así Aguante la que jam, llamear es vivir. Aunque piense que se están llamear. muriendo en algún momento, es vivir. Quédense tranquilos, es vivir. Total, total, total. Llamear es vivir. La sensación de jam. No la olvidaremos nunca. Nunca. Bueno, beso a todos, Chau, gente, abrazo y nos gracias. vemos. Nos vemos ahí. Chau, chau.